por estar una tarde más con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Diego Incertis, un joven y gran trompista español que está trabajando en la Filarmonía de Londres y, bueno, ocupando ahora mismo temporalmente una silla bueno, que en su día ocuparon míticos trompistas como Dennis Brain o Alan Civil, ¿no? Y bueno, creo que va a ser muy interesante escucharle todas las aportaciones que nos pueda hacer hoy y todo lo que nos pueda contar de su experiencia por Inglaterra y también, bueno, su formación en España, en Reina Sofía y, bueno, en fin, creo que es un chico con poca trayectoria pero muy intensa y muy importante también, ¿no? Es muy joven, no sé, ahora digo, ¿qué edad tienes ahora mismo? Que 23, desde hace una semana. 23 años, Sí, 23 años, madre mía, sí. impresionante. Así que nada, yo tuve la suerte de tocar contigo hace unos años, fue cuando te conocí, que esto no sé si era una consagración o algo así, creo, en Castilla y León, y No me acuerdo eras, sinceramente. eras muy jovencito, muy jovencito, y vamos, me asombró bastante cómo te sonaba la trompa ya con esa edad, era impresionante. Pero nada, hoy estamos muy agradecidos de tenerte aquí y nada, y ahora Serezade te hará una serie de preguntas y te escucharemos con mucha atención. Así que muchas Bueno, gracias, Diego. muchas gracias Y por tenerme, que es un honor y está muy bien lo que estés haciendo. Sé que tampoco creo que haya muchos centros en el mundo o en Europa haciendo este tipo de reuniones y es bastante impresionante todo el esfuerzo de poner eso. Así que muchas gracias por hacerlo porque está muy bien. gracias a ti. Es lo que estábamos diciendo estos días, que gracias a vosotros Sí. se puede hacer este tipo de iniciativas, ¿no? Vosotros que os prestáis y luego la gente que se apunta, que participa. Así que nada, muy agradecido, Diego, de verdad. Voy a darle paso a Serezade para que ya empecéis la entrevista, cuando queráis. Pues bueno, buenas tardes a todos. Un día más aquí a las conferencias, ¿no? Como comentaba Alejandro. Y nada, bueno, de verdad que muchas gracias, Diego, por aceptar nuestra invitación hoy y eso, y estar con nosotros y compartir, pues bueno, lo que vaya surgiendo, ¿no? Sobre la Claro. marcha. Y nada, bueno, sin más, nos gustaría que nos contases un poco tu trayectoria musical, tu corta trayectoria musical y, como decía David, intensa trayectoria musical, ¿no? Sí, bueno, pues yo empecé tocando la trompa en Valladolid a los 8 años con Carlos Balaguer, que fue mi profe durante el primer año del conservatorio y luego seguí dando clase con el particular hasta que me fui a Madrid, o sea, durante más de 10 años más o menos. Y bueno, fueron unos años estupendos en los que aprendí una barbaridad con él y fue impresionante. Y después me fui a Madrid 3 años para estudiar en el Reina Sofía, donde hice un primer año como de pregrado, por así decirlo, porque tampoco tenía el bachiller y necesitaba hacer un año primero antes de poder empezar superior y después hice los 2 primeros cursos del superior antes de irme a Londres, donde hice tercero y cuarto, que lo acabé hace un año y medio. Y bueno, un año de hecho. Y, y bueno, y eso fue básicamente mis estudios. Y cuando estaba en Madrid es cuando empecé a hacer pruebas en Inglaterra porque salían bastantes plazas. Hice una prueba en Manchester, hice una prueba en Glasgow también y así fue cuando empecé a conseguir algún trial y hacer algún programa por allí y conocí un poco cómo funcionaba todo y lo que luego me llevó a tomar la propia decisión de irme después. Entonces, pues bueno, pues un poco como hablábamos ayer, lo que te estaba comentando del sistema del trial, de cómo funciona allí por lo menos, que es lo que me ayudó un poco a decidir si me quería ir para allá o no. Entonces, eso fue básicamente lo que devino. Y empecé, bueno, cuando llegué a Londres, que fue en septiembre del 2017, hice una audición para Filarmonia, gané un trial
y después me dieron la plaza de tercer trompa en febrero del año pasado. O sea, llevo un mes y bueno, un año y 3 meses con la plaza. Y eso es básicamente lo que he hecho hasta ahora y alguna otra invitación de alguna orquesta de por allí del Reino Unido, pero bueno, básicamente, o sea, ha sido toda una decisión que se unía con la siguiente y fue todo un poco seguido del cómo lo he ido haciendo. O sea, más coincidencia de acabar en un sitio que en otro, básicamente. Ujú. Hombre, coincidencia y también trabajo, ¿no? Y también... Sí, sí, pero bueno, o sea, o sea, más que decidir, pues mira, voy a ir aquí o voy a ir allá, es al final pues una cosa que se va uniendo con la siguiente y tampoco sin saberlo muy bien, pues acabas en un sitio que, pues porque hice alguna prueba por allí, pero podría haber sido en Alemania o en Francia, entonces al final al final, o sea, ahora cuando me paro y lo pienso, claro, porque llevamos meses parados y tienes mucho tiempo para pensar en estas cosas y ya no sabes ni dónde estás, ni qué estás haciendo y cómo he acabado aquí, al final es un poco, es curioso, Ujú. no sé. Y nada, Diego, entonces, digamos que los profesores así que te han marcado, tampoco has dado clase, por lo que tengo entendido, lo que nos cuentas, tampoco has dado clase con muchos profesores, ¿no? Hombre, pues sí que hice alguna masterclass hace ya varios años, pero lo que ha sido dar clase, bueno, de hecho sí, porque por ejemplo cuando estaba en Valladolid, pues aparte de Carlos, que es con el que he dado clase con más continuidad durante esos años, luego por el conservatorio han pasado muchísimos profesores. O sea, por ejemplo, Luis Cabrera ha sido el que más clase me ha dado también y muchos otros. Y luego en Madrid, por ejemplo, también venían varios profesores a dar masterclass. Recuerdo, de hecho, o sea, otra de las casualidades que me llevó a ir a Londres, por ejemplo, fue que el primer año que yo estuve en Madrid vino a dar masterclass Nigel Black, que es el otro solista bueno, es el solista de mi orquesta, porque yo soy tercer trompa. Y también esa casualidad de que él fuera ese año y que le pudiera conocer y que diera clase con él, me hizo luego, pues cuando tuve que buscar un sitio para estudiar en Londres, porque tampoco lo sabía, y también como información para cualquiera que se quiera ir para allá, las pruebas se hacen con un año de antelación. Es decir, si tú quieres entrar en junio de un año, lo tienes que hacer en diciembre del año anterior o incluso antes para inscribirte. Las pruebas suelen ser sobre noviembre o diciembre. Entonces yo, por ejemplo, cuando me quise ir, era enero, se me había pasado el plazo, voy a hablar con él y si no se llenan todas las plazas pueden hacer alguna audición más tardía, pero bueno, al final también fue casualidad de yo conocerle a él para que también pudiera irme, al final, como van pasando estas cosas. Y después en Madrid, pues claro, lógicamente Rodolfo y Radovan, que son dos profesores increíbles, o sea, todo el mundo lo sabe, y fue o sea, también otra de las grandes suertes que he tenido de poder estar estudiando con ellos. Y luego en Londres tuve suerte estos 2 años que he estado estudiando allí de dar clase con Nigel y después con Jeff Bryan, que no sé si a mucha gente le suena, supongo que a la mayoría sí, pero fue el solista, bueno, ha sido solista de todas las orquestas de Londres, que tiene ya 73 años y sigue dando clase y sigue tocando increíble, absolutamente increíble. Es una persona con muchísima fuerza. Y después con Tim Jones de London Symphony. Y básicamente esas 3 etapas, mi etapa en Valladolid, después en Madrid y ahora en Londres, ha sido lo que más me ha marcado, aparte pues alguna masterclass puntual, por ejemplo, en Londres, donde yo estudié, que es en el Royal College, Stefan Dorr viene 3 veces al año a dar clase, entonces más que venir a dar una masterclass, también tiene un pequeño seguimiento con los alumnos, o sea, es que sí que viene, es como un profesor invitado que viene varias veces al año, entonces también tuve suerte de dar alguna clase con él, más allá de una masterclass que tocas media hora, te pueden decir 2 cosas y tampoco sirve más allá de cosas puntuales, por así decirlo. Ujú. ¿Y podrías hablarnos, Diego, respecto, por ejemplo, qué diferencias encuentras tú, has encontrado tú, o bueno, has experimentado entre, por ejemplo, tu formación en Valladolid, bueno, pues te pilló más jovencito, ¿no? Pero tu formación, digamos, en Reina Sofía, que es una escuela de alto rendimiento, ¿no? Que estás hablando que está Rodolfo impartiendo clases junto con Radovan Blatkovich, pues eso, ¿qué diferencia encuentras tú entre el Reina Sofía, ¿no? Esa escuela, por así decirlo,
aunque ya está todo mucho más globalizado, ¿no? Pero, y la escuela en Londres, o sea, la escuela de trompa en Londres. Pues la mayor diferencia que noto, o sea, más allá de la propia escuela de trompa, porque al final todos somos trompistas y sí que tenemos esta forma de relacionarnos entre todos y es bastante similar en todos los sitios, la mayor diferencia es que los conservatorios allí en Londres son enormes. Entonces hay, por ejemplo, en el Reina Sofía, si no recuerdo mal, éramos 120 alumnos en total para todos los instrumentos. Y allí en Londres éramos, en total creo que había 1.200 personas. O sea, es como una escuela 10 veces más grande. Hay muchísimas actividades, muchísimos conciertos y al final el propio funcionamiento que tienes, que tú te tienes que buscar todo, tú te tienes que organizar tu grupo de cámara o tus ensayos con el pianista por si tienes un examen o un recital y te lo tienes que ir todo haciendo tú. Es como una formación más universitaria, porque, por ejemplo, cuando estábamos en Madrid, pues teníamos el horario que ya nos lo ponían, nos hacían el grupo de cámara, teníamos una página web con la que veíamos todos los horarios, pues mira, hoy tengo ensayo con el pianista la próxima semana y estaba todo más hecho. Y luego también ese cambio de lanzarte a un nuevo país, con un idioma que tampoco dominas, que al final tienes que estarte tú buscando la vida en un sistema que tampoco conoces, me resultó bastante útil para, claro, lanzarme a eso de, vale, ahora estoy aquí, tengo que hacérmelo yo todo, no me lo dan ya hecho, así que en ese sentido también fue bastante interesante. Y luego como trompa, el funcionamiento es, pues, relacionado con lo que estoy diciendo, por ejemplo, o sea, cuando estábamos en Madrid, pues teníamos 1 o 2 clases a la semana con Rodolfo, donde se hacía más el seguimiento técnico y la rutina, por así decirlo, y pues problemas técnicos, preparar obras, y luego cuando venía Rodo, que era una vez al mes, pues ya hacíamos más detalles musicales, grupos de trompa, aunque también, también eran clases normales en las que se podía trabajar cualquier problema técnico u otras cuestiones desde su punto de vista, así que también era un buen complemento. Donde, por ejemplo, en Londres no teníamos un horario, sino que como todos los profesores trabajan en una orquesta, pues teníamos una serie de horas al año con ellos asignadas, entonces, pues, o tú le escribías al propio profesor para dar clase según tus horas que tienes asignadas, o el propio profesor te dice, pues mira, esta semana voy a dar clase los martes, ¿a qué hora puedes el martes? Y entonces al final te lo tienes que estar buscando tú, tienes también un poco que pedir clase, tienes que seguir el profesor y no es esa misma rutina de tengo clase todas las semanas con el mismo profesor que ya está asignada y no tengo yo que estar buscando lo que hacer, más o menos. Entonces, claro, aparte de eso, en todos los conservatorios en Londres, porque es Royal College, Royal Academy y Guildhall, hay muchos profesores, entonces puedes elegir con quién dar clase. Y a mayores, en algunos centros te dejan, si tú quieres llevar un profesor externo o puedes sugerir un profesor, se puede planificar y se puede discutir con la propia dirección de si tú quieres dar clase con alguien que es puntual, que está en una orquesta, pero que no está dentro de su lista de profesores para que ellos le paguen según lo que ellos pagan a cada profesor. Entonces, también tú puedes elegir con quién quieres dar clase. O sea, cuando yo estuve en college, creo que había 7 profesores en total. Entonces, la mayor diferencia es esa. Tienes que tú buscarte un poco lo que ir haciendo y con quién quieres Curioso, dar ¿no? clase Muy también. diferente Sí, el funcionamiento, sí. ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le harías? Por ejemplo, aquí en esta plataforma ahora mismo tenemos bastantes gente profesional, pero también hay estudiantes. Entonces, para aquellos estudiantes que estén pensando en irse a estudiar fuera, pues, ¿qué recomendaciones les harías tú a la hora de elegir un sitio u otro para continuar su formación? Hombre, pues todo depende de lo que les guste a ellos. Es decir, por ejemplo, es lo que estábamos hablando ayer de que, por ejemplo, aquí en España tenemos una manera de tocar y una influencia pues, que nos viene de Alemania por las trompas con las que tocamos y también por lo que conocemos un poco. Aunque ha habido mucha gente, por ejemplo, o sea, gente que está en Londres, Nico que está en Galicia, Fanny, ha habido bastante gente, Alberto, lógicamente, que han estado estudiando en Londres también y con buen resultado. Entonces, yo creo que es un poco gusto si lo que a cada uno le venga mejor y cómo se pueda adaptar. También el Se llama idioma es, Filarmonía de Londres. también Dicho, el, es de el, el Valladolid. idioma es importante. Entonces, claro,
Si no dominas alemán, yo, por ejemplo, intenté estudiar alemán, no pude, no lo conseguí. Y también como también hablaba inglés, también fue otro de los factores que me llevó a irme allí. Pero bueno, al final es probar suerte, porque cada vez está más complicado entrar en los sitios, cada vez está más complicado entrar en las orquestas también. No se sabe cómo va a ser todo después de que esta crisis pase. Eso ya habrá que verlo, pero bueno, yo probaría suerte. O sea, porque al final, pues si te informas un poco y puedes coger un vuelo barato para Londres y hacer una prueba, pues igual que si lo quieres hacer para Berlín, al final no es un poco lanzarse y también probar suerte. Ujú. Aunque, lógicamente, como todos los conservatorios, pues hay jornadas de puertas abiertas, se puede conocer a los profesores, se puede... Entonces, yo lo que diría, o sea, también como hay muchas masterclass y viene mucha gente de fuera, tanto a España como a otros sitios que también se pueden ir a hacer masterclass, pues si alguien que está pensando en irse fuera, si puede conocer al profesor primero, yo es lo que suele funcionar mejor también, porque si no vas un poco a ciegas. O sea, o si no, por ejemplo, pues preguntar a alguien que sepa. O sea, por ejemplo, si alguien que quiere irse a Londres pues ahora estamos en mayo, pues sería para empezar en septiembre de 2021. Pues que me escriba, yo le puedo decir, por ejemplo, que profesores funcionan bien, ese tipo de cosas, porque ahora tampoco es tan conocido. Ujú. Y ya la última pregunta, así relacionada con lo que sería tu formación y tal, me parece también muy interesante de cara a los alumnos, si en Inglaterra realmente existe algún tipo de becas especiales para alumnos que vienen del extranjero, de fuera, o si tú, por ejemplo, fuiste becado, porque tengo entendido que las matrículas son bastante caras, ¿no? Para costearlas de Sí, manera, ¿no? sí. Pues del modo que funciona es sí que hay becas, o sea, de las propias escuelas hay una beca que está basada completamente en la prueba que tú hagas, es decir, cuanto mejor toques, más beca te van a dar, básicamente. Entonces, la cuestión es con el Brexit ahora, por ahora no ha cambiado, entonces todos los alumnos europeos tienen el mismo derecho y los mismos precios que los alumnos ingleses, británicos, y si no recuerdo mal, la matrícula al año son 9.250 libras, que es muchísimo dinero, pero sí que hay opción a tener beca completa y no es tan complicado. O sea, hay que hacer muy buena prueba, pero no es imposible conseguir una beca completa. Entonces, claro, la cuestión es hacer la prueba en diciembre, porque, por ejemplo, cuando yo fui, solamente me pudieron conseguir la mitad de la beca, pero luego también hay sistemas que son préstamos que hace el propio gobierno, que son préstamos públicos, que te costean el coste de la matrícula. Sí, y también puedes elegir, por ejemplo, si vas a hacer un bachelor, puedes elegir si quieres que con ese préstamo se te vaya para costear el coste de la matrícula o si quieres que te lo ingresen para tú poder vivir allí en Londres, porque también es muy caro. Si vas a hacer un máster, solamente se puede para la propia matrícula, pero no es tan complicado, así que hay... Y luego, aparte, o sea, aparte de todo eso, que es lo público, hay muchas fundaciones privadas que dan becas. Hay que hacer audición para la mayoría de ellas, pero hay formas. Y claro, todo va también en esa misma línea de tú buscarte la vida un poco y buscarte las cosas y buscarte lo que puedes hacer, porque yo cuando fui tuve la suerte de conocer a algunas personas que estaban por ahí estudiando, que habían acabado ya, y me pudieron indicar un poco, pero por ejemplo no tenía ni idea de todas estas fundaciones privadas que dan becas o que dan ayudas, así que eso no lo sabía. Pero no es imposible. No es muy complicado, diría yo, si se hace una buena prueba, conseguir una beca completa, para, ya solamente costeada por el propio conservatorio. Ujú. Ahora, como tú comentas, eso, a ver ahora con el Brexit, pues bueno, a ver Sí. qué pasa, ¿no? Hasta donde yo sé, había un compromiso, o sea, de los tres principales conservatorios en Londres y no sé, también en Manchester, en Birmingham de los principales conservatorios superiores allí, para mantener esto por lo menos, creo que son otros 2 años, para mantener estas condiciones. Entonces, claro, la otra cuestión es los alumnos que no son de la Unión Europea tienen matrículas más altas y
no sé si las opciones a becas serán iguales. Eso ya no lo conozco porque por ahora es lo que hay, es de esta manera. Pero bueno, conozco mucha gente que se fue para allá sin tener un duro, básicamente, y que currándoselo y buscando bolos, buscando conciertos, porque además hay muchísimos, o sea, no solamente a nivel profesional, sino a nivel amateur y de orquestas y ensembles y música de cámara es vasto, o sea, lo que hay es enorme. Entonces no es imposible buscar esas ayudas, pero bueno, tampoco es fácil y hay que saber un poco y trabajar bastante, o sea, no te lo dan hecho, por así decirlo. Ujú. Y a raíz de esto que estás comentando ahora mismo, el tema de que existe mucha oferta, ¿no? de trabajo en Inglaterra, supongo en general, ¿no? En Londres será una bestialidad, pero Sí. entonces, bueno, todos hemos oído muchas veces hablar, ¿no? de la figura del freelance, que es de los pocos sitios donde realmente pueden vivir Sí. cómodamente, ¿no? Si nos puedes hablar un poco, bueno, no sé, si nos puedes hablar un poquito sobre esto. O sea, sí que se puede ser freelance y vivir allí, y de hecho mucha gente lo hace, y yo conozco muchísima gente que pues ya está pues tiene 50 años y tiene su familia y su vida hecha y llevan siendo freelance, o han tenido una plaza y lo han dejado y se han pasado a ser freelance también. Entonces, básicamente se puede ser freelance allá en Londres porque la mayoría de las orquestas, la plantilla que tienen es muy reducida, porque bueno, es una historia un poco larga, pero la forma en la que las orquestas funcionan es que sobre los 70, los 80 se decidió si las orquestas, bueno, dentro de cada una de las orquestas se decidió si se quería tener un salario o si los músicos querían ser autónomos, porque por aquel entonces es cuando todo el boom de las sesiones de grabación que antes estaban en Los Ángeles y se fueron moviendo a Londres por los estudios de Abbey Road y otros estudios que hay, y porque los músicos allí en Londres leían más rápido a primera vista y se podía hacer mucho más rápido, pues a lo mejor si en Los Ángeles se necesitaban 10 días para una película, en Londres estaba hecha en 3 días. Entonces, las orquestas y los propios músicos decidieron que la mayoría de ellas, porque no todas son freelance, que se podía adoptar esta manera. Entonces, yo, por ejemplo, en mi orquesta, yo, aunque tengo mi plaza y tengo derecho a hacer todo el trabajo asociado a esa plaza, yo no tengo contratos y yo soy autónomo también. No cobro un sueldo, sino que cobro según trabajo, como si fuera un freelance, al final. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que estamos ahora, es complicado porque no estamos cobrando, pero es otra cuestión. Entonces, por el hecho de que en las orquestas hay esta estructura, ya digo, es en la mayoría de ellas. Por ejemplo, en Londres es en las 4 principales, que son London Symphony Philharmonia, London Philharmonic y Royal Philharmonic. Todas son freelance. Por ejemplo, luego las BBC, como pertenecen a la BBC, tienen contrato, y las de la ópera, si no recuerdo mal, también tienen contratos. Entonces, como hay toda esta flexibilidad para hacer otro tipo de trabajo, al final en las orquestas se necesitan muchos extras. Cosa que, por ejemplo, aquí en España, pues las orquestas tienen plantilla más fija y no se suelen llamar a tantos extras a menos que se haga un programa grande. Y aparte de eso, como se ensaya menos y hay más conciertos, hay mucho más trabajo. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado en veces que en mi orquesta, pues si se hacía un concierto didáctico por la mañana y por la tarde había un concierto sinfónico, pues en la sección de trompas a lo mejor estaba solo yo, de mi sección, o ni siquiera, o había otra persona, o ninguno era de la sección en otras secciones. Entonces, por esta manera de trabajar, que hay mucho trabajo, y por la propia estructura de las orquestas, se puede ser freelance. Pero tampoco es fácil por eso mismo, porque no tienes ninguna seguridad, lógicamente, cobras los sueldos para el nivel de vida de Londres y lo que cuesta vivir en Londres son una basura, o sea, así de claro, o sea, es bastante complicado y básicamente la manera de hacerlo y la única manera viable es si tienes pareja y puedes compartir piso con tu pareja y los costes, vas a poder tener tu propia casa. Pero yo también conozco mucha gente pues, que tiene 30 y 40 y 50 años que,
y qué es tutti en una orquesta, porque, por ejemplo, hay bastante diferencia entre lo que puede cobrar un tutti violín o lo que puede cobrar un oboe solista, pues que no se puede permitir independizar, así que tiene que estar compartiendo el piso. Entonces, por un lado está muy bien porque te da esa flexibilidad y si tienes suerte y has podido hacer una carrera más o menos interesante, puedes tocar con muchas orquestas y puedes conocer a mucha gente y no es como estar en tu orquesta todas las semanas, sino que te vas moviendo mucho. Pero claro, también tiene su lado malo, que es ese, que la precariedad laboral es bastante alta. O sea, por ejemplo, las 4 grandes orquestas, si se compara con lo que se puede cobrar en Alemania, y ya no hablemos en Estados Unidos, que son sueldos de 6 cifras, no tienen nada que ver. Cuando también el ritmo de trabajo es mucho mayor. Entonces, al final, se sacrifica un poco vida por hacer cosas más interesantes hasta cierto punto. ¿Y negociáis los sueldos también o no? ¿Están estipulados? Pues no lo sé, porque yo creo que sí que se puede negociar hasta cierto punto, pero bueno, todo eso que he contado, que es caótico, está regido por un sindicato de músicos que no solamente lleva música clásica, sino que es un sindicato bastante grande, que es el que determina lo que las orquestas tienen que pagar como mínimo, dependiendo de su categoría y dependiendo del puesto que tú estés realizando. Entonces, el convenio de la propia orquesta se tiene que sujetar a esas condiciones del propio sindicato. Aparte de eso, si tienes plaza, hay como un pequeño complemento, pero que con ese complemento también se sacrifica extras que pueden ser, por ejemplo, si se hace una grabación para la radio, que cada vez se hacen más. O sea, yo del último año que he estado trabajando, quizá un 60, un 70% de los conciertos que hacemos son en directo por la radio, lo cual es bastante presión añadida, se cobra un extra. Si se hacen grabaciones, si se graba en vídeo, todas estas cosas se cobran extra también. Entonces, la propia orquesta puede negociar eso un poco. Hay orquestas que pagan mejor, hay orquestas que pagan peor. Y luego yo supongo, y lo supongo porque no lo sé, si tienes una plaza de solista sí que se puede negociar, pero si no es imposible. No es como en Alemania, por ejemplo, o en ciertas orquestas, que tampoco sí es verdad. Creo que en Berlín pueden negociarlo, pero tampoco sé si es cierto que se puede negociar. Entonces, la mayoría de la gente, hasta donde yo sé, está sujeta a lo que marca el propio sindicato, por así decirlo. Curioso, ¿no? El funcionamiento de esto, ¿no? El tema del relacionado con los sueldos. Y, por ejemplo, ayer, cuando estuvimos hablando contigo, nos comentabas un poco lo que es el funcionamiento del día a día en una orquesta, en tu orquesta en concreto, ¿no? Bueno, que no es como aquí en España, que dedican una semana completa a un ensayo, preparar el programa determinado que sea y luego el concierto, sino que vais... Cuéntanos sobre esto porque me llamó mucho la atención, me Pues parece muy curioso. eso también depende de cada orquesta, pero por lo general en todas se ensaya bastante menos. Es decir, en mi orquesta, para un programa, o sea, para la gran mayoría de los programas, y tampoco importa lo difícil que sea, se ensaya un día. Pero bueno, ahí el día son como 2 ensayos. Es, por ejemplo, de 10 a 1 y de 2 a 5. Son 2 ensayos de 3 horas y eso es lo que es un día. Y para un programa se suele hacer un día, que son 6 horas, y después el día siguiente general y luego concierto. Entonces, es un ritmo bastante alto porque todas las semanas tenemos por lo menos 2 programas y luego, entre medias, pues tenemos viajes dentro de Reino Unido, salimos mucho y luego también nos lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Es decir, no hay un bus de la orquesta que nos lleve, sino que, pues mira, tienes que estar en este sitio y tienes ensayo a esta hora, pues a lo mejor pues nosotros tenemos días en Leicester, que está a 2 horas en tren, que tenemos un ensayo por la mañana para un didáctico. Entonces a lo mejor tenemos ensayo de 11 a 12, perdón, 1 hora, porque es un didáctico y es muy, 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 muy poca música. Después tenemos el didáctico a las 12:30, a la 1:30 o así hemos acabado, y después tenemos 1 hora y media de pausa. A las 3 hasta las 6 tenemos general y después a las 7:30 tenemos concierto sinfónico. Y eso se suele hacer mucho. Entonces, claro, es una locura.
y cuesta acostumbrarse. Pero bueno, por el otro lado, como estaba diciendo antes, también hay posibilidades de si no quieres hacer, por ejemplo, si no quieres hacer el didáctico de por la mañana, tampoco te obligan a hacerlo. Entonces, yo, por ser tercer trompa, tengo que hacer un 100%, pero puedo bajarme hasta un 70% de todo el trabajo de la propia orquesta. Entonces, también se puede ajustar un poco, tienes un poco de flexibilidad para no reventarte porque es muy difícil. Eso te iba a decir, Otras, eso claro, requiere un montón de resistencia, ¿no? O sea, de aguantar sí, tanto tiempo ahí tocando. pero es que al final es lo que hay. O sea, no hay, como no tienes opción, es lo que hay y tienes que hacerlo y ya está. Después hay Acostumbrarte. otras orquestas que, por ejemplo, ensayan más. Por ejemplo, London Symphony o London Philharmonic suelen hacerlo en 2 días o en día y medio. O también se ajusta, depende del concierto, de dónde sea, del repertorio que sea. Porque, por ejemplo, pues yo con mi orquesta, aparte de los conciertos que tenemos de abono y luego los de abono en otros sitios fuera, porque, por ejemplo, tenemos una temporada que son, si no recuerdo mal, creo que son 37 conciertos al año, o sea, 37 programas de abono, y varios de esos conciertos se hacen fuera también. Entonces, a lo mejor para un programa hay más de un concierto, aunque suele ser uno. Y después, aparte de eso, se hacen giras, se hacen grabaciones y se hacen didácticos. Entonces, pues no es, no es Sí, es una fácil. Pero actividad muy bueno, es, intensa, ¿no? sí. Es increíble. Sí, sí. Y, por ejemplo, respecto al tema de audiciones, en tu orquesta, por ejemplo, cuando tú hiciste tus pruebas, tus audiciones, ¿cómo se concibe un poco comentabas ayer también que es muy diferente a cómo se hacen en las orquestas alemanas o Sí, aquí en España mismamente? Entonces, sí, cuéntanos un poquito pues sobre esto. allí como se ha hecho siempre, lo cual, lo que se me olvidó decirte ayer es que está cambiando y también se está yendo más a lo que se hace ahora en España o en Alemania con las rondas. Allí de la manera que se hace y cómo se hacen pruebas es que en vez de tú, por ejemplo, haces tu prueba con 3 rondas o 2 rondas y la final y después te dan la plaza o no te la dan y tienes un periodo de prueba de un año o de 6 meses, la manera que se hace es que tú vas, tocas, pues a lo mejor haces una ronda, máximo 2. Si hay mucha gente se hacen 2, pero suele ser una. Pues un concierto, unos pasajes y depende de cómo toques te dan un tryout o no. ¿Suelen Entonces pedir cuando te solo dan un el concierto? tryout, Perdona, Diego, solo depende, piden un depende. concierto. Ah, Depende también de la orquesta. O sea, si es una ronda, pues a lo mejor sí, si es solamente un concierto. Y pues yo, por ejemplo, para mi prueba en Filarmonia, para mi plaza, tuve que hacer segundo de Strauss y luego pasajes. Y es lo que se pedía. Otras pruebas piden, o sea, también depende de cada orquesta, pero lo que es común es que se haga no un día de audiciones más largo, sino que a lo mejor se hace en varios días o en varios meses. A lo mejor hay una audición en enero y luego hay otra en marzo y se va yendo gente y se le va dando un trial. Entonces, lo bueno que tiene es que se puede probar a la gente en la orquesta, entonces sabes cómo tocan, sabes si estás a gusto tocando con ellos y luego también para el que se presenta pues tienes esa oportunidad de tener trabajo y de que te vayan conociendo y de ir ganando dinero, o sea, porque también es un modo de introducirte en el mundo freelance haciendo pruebas y conseguir trials, porque si no tampoco hay una manera real, a menos de que tu profesor te llame para hacer un concierto de una manera puntual para que de verdad meterte de lleno en lo que es ese mundo. Entonces, claro, luego el lado malo de esto es que los trials se pueden alargar indefinidamente, no están limitados en el tiempo. Entonces, pues ha habido gente y hay plazas, por ejemplo, que llevan sin darse 7 años. Por ejemplo, hay una plaza de trompa solista en London Symphony que la tuvo David Myers y se fue a London Philharmonic y ahora se ha ido a la Royal Opera House y su plaza de London Symphony no la han dado todavía. Entonces, curioso. él ha tenido tiempo de pasar por 2 trabajos antes de que la den. Entonces, claro, es, es un sistema distinto, no sé si es mejor o es peor, pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Quizá lo peor que tiene es eso, que son procesos que se puedan alargar años sin motivo alguno tampoco.
Entonces, Ujú. claro, al Y final, además el repertorio y lo que nos estabas comentando, que es verdad que el funcionamiento del sistema es bastante diferente. ¿Podrías decirnos, pues eso, algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de audicionar en Londres, ¿no? Por ejemplo, o en Inglaterra en general, qué es lo qué aspectos se buscan, por ejemplo. pues yo creo que lo que se busca es un buen sonido, es lo más importante. O sea, es la impresión que yo tengo al menos de mi orquesta lo que se busca. O sea, tampoco no se busca, yo creo que tanto como en Alemania, que es ser algo más estándar, más técnicamente perfecto, una máquina de orquesta perfectamente, sino que se busca que la gente sea muy personal y luego con todo este periodo de trials donde van a comprobar si tú te puedes ajustar a la orquesta o lo que tú estás aportando a ellos les puede beneficiar o les gusta. Pero yo creo que en general se busca gente que sea no más única, pero que tú puedas ser tú mismo y tocar de la manera que tú toques y no ajustarte a un cierto estándar o a un cierto sonido. Y luego también es verdad que dependiendo de la orquesta cambia bastante cómo se toca. Entonces, también dependiendo, pues, si alguien va a hacer alguna audición por allí pronto, cuando haya, si hay manera de poder escuchar esa orquesta antes y saber cómo se toca y también cómo se tocaba en esa orquesta, de dónde viene la tradición de esa orquesta, yo creo que es bastante importante. Pero bueno, en general, al final, como hay tantas orquestas y es tan variado, es también probar suerte al final y luego ser muy receptivo en el caso de que se pueda ganar un trial, porque si tú tocas bien, o sea, si ellos ven que tú tocas bien y que tú puedes aportar algo, te van a dar un trial. O sea, no tienes por qué ser el candidato perfecto que ellos lo tengan claro cuando te escuchen. Entonces, dependiendo también de cuánta gente se presente o de la plaza, de si, por ejemplo, acaban de empezar a buscar gente y tampoco saben muy bien lo que quieren, pues hay más o menos posibilidades de que te den ese trial y una vez hayas ganado ese trial es cuando de verdad empieza el propio trabajo, que es tú ser muy rápido reaccionando a cómo se toca en la orquesta y cómo se hacen las cosas, porque pueden ser un poco distintas a cómo estés acostumbrado en temas de sonido, de afinación, porque se toca a 440, pero también dentro de tocar con 440 hay orquestas que tocan mucho más bajo y mucho más oscuro y otras que no tanto, entonces también, por ejemplo, ahí es cuando empieza el verdadero trabajo de saber escuchar y saber adaptarte rápidamente a lo que, a lo que estén haciendo allí. Ujú. Es curioso, o sea, se mantiene la afinación de 440 en general. Sí, sí. Pero es lo que digo, o sea, 440 que fluctúa entre 438 y 442. Entonces, dependiendo de cada orquesta y el sonido de cada orquesta también cambia bastante. O sea, Ujú. yo cuando tengo semanas que estoy cambiando me vuelvo loco porque tampoco sé lo que hacer. O sea, es una... Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, y respecto a lo del sonido que comentas, bueno, he sabido, ¿no? que el empleo de trompas Paxman siempre ha sido como muy estandarizado, ¿no? Bueno, allí Mm. que se ha empleado mucho, ¿no? Estas trompas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto? Porque, bueno, ayer comentabas que ya está cambiando un poco el concepto este de Sí. ese sonido y todo esto. Hombre, en tema sonido yo lo que más noto de diferencia es por las boquillas que ellos utilizan. Entonces, no sé con lo que tocaréis vosotros, pero bueno, aquí en España, por lo que yo recuerdo y por lo que veo más o menos de la gente con la que toco y la que conozco, es que se suele tocar JK, se suele tocar Bruno Tilth, Schmidt, Romera, estas boquillas que al final que son bastante pequeñas. O sea, bueno, es lo que estamos acostumbrados y es lo que en Europa es como el estándar más o menos. Y mientras allí en Reino Unido se suele tocar con las PHC, que son muy buenas boquillas, pero son enormes. Entonces, Ujú. si alguien tiene tiempo y se aburre y quiere comparar tamaños, entra en internet, pues dentro de la gama, por ejemplo, de una Bruno Tilth o de una JK, la más grande es más o menos como la más pequeña de las fechas. Entonces son boquillas muy grandes que la forma también es distinta, no es tanto en forma de copa, sino que es más cónica, por eso el sonido se oscurece. Son, por así decirlo, están a medio camino entre las boquillas americanas y las vienesas, por así decirlo.
Entonces, eso es lo que cambia, lo que hace más fácil que se pueda tocar a 440 y lo que cambia el sonido verdaderamente. Después, cuando vas a una orquesta, a nadie le importa con qué trompa toques, mientras tú toques bien. Entonces, se puede ver gente tocando con Smith, se puede ver gente tocando con 1103, que es más o menos el estándar ahora, porque con Paxman ya toca muy poca gente, porque como estábamos hablando ayer, no están haciendo buenas trompas. Y bueno, eso es otro tema porque las están haciendo en China, las partes y luego las montan y han bajado bastante los estándares, pero luego también aparte hay mucha gente tocando con 103 y hay mucho, o sea, y al final no se mira con qué trompa toques, ni con qué boquilla tampoco. Pero bueno, lo que se busca es eso, que tengas un sonido grande, un sonido que empaste y que les guste a ellos, básicamente. Y luego es así básicamente como funciona, pero sobre todo boquillas, que son muy, muy distintas. Ujú. Aros más gruesos, aros con aros muy, muy gruesos también, es una de las principales diferencias, Ujú. que también oscurece bastante el sonido. Qué interesante, la verdad, Diego. Sí. Y bueno, y ya respecto, por ejemplo, a tu día a día, es verdad que bueno, actualmente tenemos una situación un poco inusual, ¿no? A la que estamos acostumbrados, pero bueno, ahora hablaremos sobre esto, pero un día a día para ti, normal, pues ¿cómo enfocas tu estudio? Digamos, si tienes tiempo, porque veo Pues que trabajáis muchísimo. Entonces, no hay tiempo, entonces, pues a ver, de lo que yo recuerdo, porque también está recuerdo. bastante borroso ahora que han pasado 2 meses sin, que es un cambio totalmente radical, no hay tiempo para estudiar. Entonces, la otra cuestión que es bastante complicado, por ejemplo, allí, cada día ensayamos en un sitio distinto. Entonces, tenemos una sede donde solemos ensayar la gran mayoría de los días, que no es donde tocamos tampoco, o sea, nunca ensayamos en el auditorio. Entonces, lo primero es enterarte de dónde tienes que ir, porque a más de uno se confunde y si hay sitios que se llaman parecido, pues te puedes tirar la mitad del primer ensayo sin ayuda o sin cuarto trompa y eso pasa. Y eso pasa. Y, Qué bueno. y después también depende de lo que tengas, porque la mayor parte de las veces has tenido un concierto, pues por ejemplo, has tenido un concierto a las 7:30 el día anterior y luego el día siguiente pues vas a tener un ensayo a las 10 de la mañana. Si tienes suerte, el ensayo va a ser a las 2 de la tarde, porque también se suele hacer mucho de 2 a 5 y de 6 a 9. Entonces, si tengo suerte y es un día que empezamos por la tarde, pues estudio un poco por la mañana, que es hacer un calentamiento de 1 hora de técnica, que es la rutina que yo tengo y que suelo hacer, y que es al final también lo que hago si tengo un ensayo a las 10 de la mañana. Entonces, más que estudiar, o sea, porque lógicamente hay cierto repertorio que hay que estudiarlo, porque no hay otra opción, pero con lo que yo me puedo mantener y con lo que mejor me está funcionando es con hacer una rutina que sé que me funciona y que la hago todos los días, independientemente de lo que haya. Y luego cuando haya algún rato libre o sobre todo más que con la trompa, pues si hay alguna obra difícil, pues si vas en el metro y puedes tener auriculares y la partitura, irlo escuchando para irlo leyendo, porque claro, ya vas a tener 6 horas de ensayo al día y tampoco hay más tiempo ni hay más labio para poder estar estudiando lo siguiente. Entonces, la única manera que hay es con ciertos programas y cierto repertorio más fácil, porque tampoco hay repertorio fácil, es leerlo a vista y no hay otra opción. Y claro, pero bueno, al principio es muy complicado porque hay cosas que sí que tienes tiempo para prepararlas bien. Por ejemplo, si tienes que tocar una novena de Mahler o algo así grande, pues lógicamente vas a tener que prepararlo y sacar tiempo de donde sea. Pero hay muchas otras cosas que vas a tener que ir, tocar a vista y al principio pues es bastante estrés y es bastante complicado, pero después tienes que acostumbrarte porque tampoco tienes otra opción, porque el día tiene 24 horas y al final no se puede sacar más tiempo. Y la única manera, o sea, por cómo funcionan las orquestas, es si te acostumbras y si aprendes a leer a vista muy rápido, te va a ir bien, porque luego ya vas a poder tocar lo que sea sin mayor problema.
Y aparte por el ritmo que se lleva de trabajo, por ejemplo, tocamos novena de Mahler en octubre y luego en enero se volvió a hacer. En octubre la ensayamos en 2 horas, si no recuerdo mal, y luego en enero no la llegamos a ensayar completa, pero claro, ya la habíamos tocado hace 3 meses. En el concierto hay nervios porque, claro, aparte, como estábamos diciendo antes, por el mundo freelance, pues si somos 90 en la orquesta, a lo mejor 20 nunca la habían tocado y no la habían ensayado entera. Entonces, pues es interesante siempre. Pero claro, ya la has Es tocado tener ahí hace... los nervios a flor de piel continuamente, ¿no? Claro, O sea, es... pero bueno, lo bueno es que está todo el mundo en el borde de la silla y está todo el mundo que no se puede distraer. Entonces, al final acaba funcionando muy bien. Que nadie se... Hay muchas veces que al final de los conciertos decimos, pero es que ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que salga bien porque no hemos ensayado? Pero también pasa por eso porque como tienes que estar siempre atento y tienes que estar muy, muy concentrado, no hay espacio, o sea, para fallar. O sea, no... Yo también veo a veces que si se ensaya una semana y llegas el primer día y no sale y ya te relajas y ya es más difícil llegar al concierto con toda esa energía. Entonces, aunque es complicado y cuesta acostumbrarse, también es una manera de que no se haga aburrido y de siempre tener esa motivación ahí. Pero, o sea, es eso. Al final, no hay un día normal. Cada día es en un sitio distinto, cada día es un repertorio distinto y a lo único lo que tú te puedes dar es a una rutina de técnica y de tú estar bien y cómodo que te funcione muy bien. Porque aparte de eso cambia siempre. Ujú. Y esa rutina, Diego, ¿sueles hacer más o menos los mismos ejercicios? ¿Los vas variando, los vas modificando según el repertorio que vas a tocar? ¿O es como que tienes ahí tu calentamiento estándar y ya siempre haces el mismo? Pues, hombre, tengo una serie estándar de ejercicios que quizás los primeros, pues por ejemplo, cuando empiezo a calentar siempre empiezo haciendo ejercicios legato hacia el grave también porque probablemente venga cansado del día anterior y para colocar todo en el sitio y poder encontrar una buena sensación, me parece bastante importante. Entonces, siempre empiezo haciendo eso y luego también depende de cuánto tiempo tenga, porque la realidad después es que si, por ejemplo, has tenido un concierto la noche anterior o has tenido un ensayo hasta las 9 la noche anterior y tienes que estar 1 hora en el tren o en el metro hasta que llegues cuando tienes el ensayo la mañana siguiente, ir con 1 hora de antelación al ensayo es bastante complicado. Entonces, pues dependiendo de si tengo suerte y ese día he podido ir una hora antes, a lo mejor hago algo más completo o lo reduzco a media hora y estudio un poco lo que tengo que tocar ese día o lo que va a venir la semana siguiente. O sea, también es quizá la única manera de hacerlo es planear con más antelación lo que va a venir. Entonces, si sabes que en 2 semanas o en un mes tienes algo muy complicado, pues te lo vas estudiando poco a poco con más antelación. Y si no, pues que también depende mucho de la situación y del día. Pero bueno, sí que tengo una serie de ejercicios que cada parte del calentamiento pues hago 2 o 3 que son para colocar, que son bajando con legato hacia el grave bastante despacio para poner todo en el sitio y respirar bien y encontrar una buena sensación. Y después algún ejercicio de posición fija, algún ejercicio ya de empezar a subir demás armónicos, algo un poco más virtuoso y luego pues agudo, staccato. Entonces puedo elegir si quiero hacer de cada categoría, por así decirlo, si hago todos o lo voy reduciendo o voy adaptando o voy cogiendo uno de cada por si no tengo tiempo al final. Entonces, para mí sí que es interesante tener algo que tú sigas reconociendo que es tu propia rutina, pero que la puedas ir adaptando según ese tiempo que tú tengas o también lo que tú decías, según lo que tengas que estar tocando, porque claro, no es lo mismo tocar Haydn que tocar Mahler. Entonces, al final, pues tienes también un poco que buscar y decir, pues mira, pues si tengo que tocar novena de Mahler, como estaba diciendo antes, pues tengo que estudiar trinos. Si tengo que tocar Haydn, pues a lo mejor no me interesa tanto tener un sonido enorme y abrirme mucho y quiero solamente pues buscar una buena sensación y buscar algo un poco más pequeño para poder tocar agudo con más facilidad.
Entonces también creo que es importante tener algo que se pueda adaptar sin que tú lo encuentres algo totalmente distinto a lo que sueles hacer. Ujú. ¿Y qué aspectos destacarías tú o sea, referente a la técnica, como que, o sea, eso, qué aspecto destacarías tú como más importante a trabajar, digamos? Como que siempre está presente para ti. Yo creo que también depende, o sea, para mí, por ejemplo, es el sonido. O sea, siempre intento no trabajarlo, pero sí cuando estoy calentando, cuando estoy tocando, o sea lo primero en lo que estoy pensando. Estoy pensando si suena bien. O sea, básicamente, si dependiendo de lo que esté tocando, pues a lo mejor si estoy tocando Bruckner o si estoy tocando Shostakovich, pues no lo quiero pensar de la misma manera o no quiero el mismo sonido. O dentro de la misma sinfonía, dependiendo de qué pasaje sea, pues estoy pensando en qué color de sonido quiero utilizar, en cómo quiero que suene y siempre imaginando en mi cabeza cómo quiero que eso esté sonando. Y luego después, pero bueno, eso también varía, depende de cada uno. A mí es lo que me ayuda y cuando estoy calentando siempre estoy pensando en tocar con buen sonido, grande, echando mucho aire, porque al final es la manera más eficiente y la manera de no reventarte el labio, porque si no, no se puede aguantar. Pero bueno, también como estaba diciendo antes, depende de lo que tenga que estar tocando. Por ejemplo, si voy a tocar Haydn o voy a tocar una sinfonía de Mozart, pues a lo mejor estoy pensando un poco más en precisión y en más claridad. Entonces, pero bueno, desde mi punto de vista y a mí lo que me ayuda mucho es siempre pensar en cómo quiero sonar, en cómo quiero sonar siempre. Tanto si estoy calentando como si antes de tocar un pasaje o un solo tener claro cómo tiene que sonar y cómo quiero que suene. Ujú. Muy bien, Diego. Y ya así para terminar y darle paso a la gente para que te pregunten todo lo que consideren oportuno. Bueno, pues preguntarte acerca sobre si, bueno, si en tu día a día o, bueno, de cara más a una preparación de pruebas, de audiciones, un recital, examen, en fin, ¿empleas alguna técnica relacionada con la concentración o, mejor dicho, con el trabajo mental? ¿Tu preparación mental Sí. la cuidas? Pues la verdad es que preparación mental como tal, no. Pero a mí siempre lo que me ha funcionado es decir, siempre que he hecho audiciones o siempre que tengo pruebas o siempre que tengo algún compromiso, pues Bruckner, una cuarta Bruckner o cosas así por el estilo, siempre lo que intento es ir lo más preparado posible. O sea, y si tú vas preparado y sabes que vas preparado, ya te quites un peso de encima enorme. Entonces, de cara a hacer audiciones es lo que mejor me funciona. Y luego también preparación física, pero bueno, esto ya de cara al día a día y de cara a llevar una vida profesional que es bastante exigente, porque claro, tocando tanto y con tantos viajes y luego también las giras y vuelos largos, toda esta cuestión, si no estás en buena forma física es imposible. Entonces hay que hacer mucho ejercicio, hay que comer muy bien. Y luego, de cara a la preparación mental y el tema pruebas, que es lo que me estás preguntando, a mí siempre lo que me ha funcionado, o sea, nunca he ido a una audición que no quiera de verdad hacer. Y he visto a mucha gente que hace audiciones por hacerlas. Mira, ahora voy a hacer esta, ahora voy a hacer la otra y no me preparo bien y tengo una audición ahora y la próxima semana tengo otra. Entonces, puede que a alguien le funcione. O sea, no soy yo quien para decirle eso, pero a mí lo que me funciona es tener mucha intencionalidad y cualquier cosa que esté haciendo, saber que voy bien preparado y que estoy centrado en ello, no que estoy haciendo una cosa y luego saltando a la otra. Entonces, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es lo Sí, que sí, perfectamente. es lo que me funciona. Y luego de cara a preparación mental, pues debería hacer más. Y pues quizás por ejemplo, desde hace 6 meses más o menos he empezado a hacer yoga, que es buenísimo y es ultra recomendable para cualquiera bueno, que quiera tener una buena forma física, porque al final, o sea, bueno, hay mucha desinformación sobre lo que es, pero es básicamente estiramientos, respiración y luego meditación. O sea, que son cosas que para tocar la trompa son fundamentales, porque estás estirando músculos que ni sabías que tú tenías y vas a poder abrirte más y vas a poder respirar mejor. Estás respirando, entonces estás aprendiendo a tu respirar. Cuando estás estudiando es algo que hay que tener en cuenta y algo en lo que hay que estar pensando, pero tampoco tienes tiempo
de estar siempre pensando en la respiración porque no tienes tiempo, tengo que hacer una rutina de ejercicios, tengo que trabajar esto, tengo que trabajar lo otro, entonces al final, por ejemplo, haciendo yoga, que es lo que empiezo a hacer, ahora recientemente tienes tiempo, de hecho, de tú pensar en eso solamente, porque es, de hecho, en lo único que estás pensando. Por ejemplo, meditación, si alguien lo quiere probar, también es muy recomendable. Yo no hago tanta como debería, pero bueno, ahora se lleva mucho y funciona. Y, y luego para mí es eso, o sea, lo que me funciona mejor es el hecho de hacer lo que haga, hacerlo con una intención. O sea, que no hacerlo por hacer, sino pensarlo y planificarlo. Y si voy a hacer una prueba, es lo que tengo que hacer y me centro en eso y no me desvío a cualquier otra cosa, básicamente, por así decirlo. Ujú. Muy interesante esto que comentas, Diego, porque bueno, yo al igual que tú he incorporado no hace mucho tiempo también en mi rutina diaria también el tema del yoga y la meditación y la verdad es que para mí ha sido un antes y un después. Hoy precisamente esta mañana hemos tenido unas conferencias algunos profesores del Conservatorio Superior de Jaén y Sí, bueno, cada uno ha tratado una serie de técnicas, disciplinas en relación a esto, ¿no? A la preparación de pruebas. sí, Y bueno, pues eso, mi enfoque, digamos, estaba hacia el tema de la aplicación de estiramientos, de las diferentes sí, posturas del yoga y estoy totalmente de acuerdo contigo y animo a todo el mundo también a que lo experimente porque es verdad que a mí me ha dado la vida. O sea, yo padecía sí, mucho de lesiones y todo esto y es brutal el cambio que se obtiene a nivel de sí, todo, ¿no? Mental, sí, físico, espiritual, si lo quieres llevar un poco sí, desde el punto de vista más. O sea, que increíble. claro. Pues nada, bueno, Diego, pues si te parece bien, vamos a dar paso a la gente, a todos aquellos que Perfecto. quieran aprovechar para preguntarle a Diego que la verdad es que, bueno, a mí me pareció súper interesante, muy diferente Muchas el gracias. funcionamiento de tu orquesta, bueno, de todo en Sí, general en Inglaterra y, bueno, para mí desconocido, o sea que sí, de sí, verdad que sí. muchísimas gracias por Es todo. interesante, la verdad. Mm. Di, David, cuando quieras. Pues yo, bueno, antes de que pase, tenemos a Alejandro Huete y mientras si va levantando más gente la mano, a mí me gustaría, Diego, preguntarte y comentar un poco lo que ha supuesto las figuras de Dennis Brain y Alan Civil en la orquesta que tú ahora, pues, donde estás trabajando, ¿no? Ellos, los dos grabaron con Filarmonia los conciertos de Mozart, uno con Kempler, el otro con Karajan, o sea, son dos grabaciones referencia para todos los trompistas del mundo, ¿no? Yo creo Sí. que de toda la vida, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco por qué pozo han dejado, ¿no? Si se sigue hablando de ellos, ya no solamente en tu orquesta, pero a lo mejor si en Inglaterra se habla de ellos, si hay, bueno, Dennis Brain falleció creo que en el año 53, pero Alan Civil estuvo de solista hasta hace relativamente poco allí. No sé, cuéntanos un poco qué pozo ha dejado esta gente allí, si se habla de ellos o no, cómo es el tema. Bueno, pues sí que se habla de ellos porque, bueno, aparte de que, lógicamente, porque al igual que en todo el mundo, pues allí son figuras referentes. am, Más que de ellos, aunque siguen siendo referentes trompísticamente, de lo que sí que se habla y lo que sí que hay en la propia orquesta es de una tradición de sonido que al menos dicen ellos, yo no lo sé porque tampoco he estado allí hace 50 años, entonces tampoco puedo decirlo, pero Vale. sí que hay una tradición de sonido que se lleva arrastrando de varios años, la manera de tocar y de la sección sonar y de hacer las cosas un poco. O sea, no sé directamente si vendrá de ellos porque, bueno, también tocaban muy distinto a Alan Stivell de Dennis Brain, pero bueno, sí que está muy, muy presente. O sea, esa sensación, esa, no voy a decir responsabilidad, pero bueno, sí que se está presente de que hay una tradición trompística que tienes que tú acarrear ahora que es muy intensa y muy importante. No tanto como el tema de sonido, que quizá sí que hay una tradición de sonido de la propia orquesta o de la propia sección, que no sé si vendrá de ellos o no, pero bueno, al final es todo una propia evolución, pero bueno, pero más como figuras que han estado allí, por así decirlo. Entonces, sí que es. Ujú.
Bueno, yo creo que de hecho, o sea, no sé si es lo que estabas preguntando, pero bueno, lo que más se valora, lo que estamos diciendo antes en el tema de pruebas y de sonido, pues yo sí que recuerdo la primera vez que toqué con mi orquesta, o sea, que es unas sensaciones de un sonido pues bastante cálido, bastante envolvente y muy uniforme y bastante distinto a otras orquestas. Entonces, eso sí que se cuida mucho y se intenta mantener y hay que acostumbrarse, hay que cambiar un poco el chip y entender cómo funciona. Muy bien. Pues, fenomenal, Diego. Pues vamos a pasar, si te parece chévere, que pregunte a Alejandro, que es el primero Sí, que ha levantado, y luego está Hugo por ahí. Sí, ¿se me oye? Hola, hola Alejandro. Parece que sí. Hola, Diego, Sí, encantado de conocerte. gracias. Realmente. Eh, Te quería preguntar una cosilla. Como artista por ejemplo, español, que fuiste a Inglaterra y siguiendo un poquito el tema de David del sonido, me gustaría preguntarte cómo o qué ejercicio recomiendas para, en este caso, adaptar el oído, por ejemplo, a la afinación 440 en vez de la 442, y cómo pudiste adaptarte tú viniendo de España, que considero que cada país tiene un poco su estilo de tocar la trompa. A día de hoy, ¿cómo te adaptaste a Inglaterra? Por ejemplo, a mí me pasa lo mismo, yo estoy viviendo en Bélgica y toco con Bélgica y alguna Sí, pieza de Alemania. Y es verdad que se nota bastante la diferencia. sí, Y cuando yo aterricé a Bélgica me pasó un poco más de lo mismo. Vengo de un sonido bastante amplio, de hecho toco con PHC, como has dicho antes, con los cañones, claro. y es verdad que el sonido es mucho más amplio a lo que están acostumbrados, por ejemplo, en Bélgica, que es una manera más afrancesada, por Más. así decirlo. Sí. Entonces, mi pregunta es eso. Primero, ¿cómo te adaptaste a escuchar a 440 o adaptar la afinación de la trompa a 440 en vez de 442? Y cómo adaptaste tu estilo español al estilo más británico. Pues es una pregunta muy interesante porque tampoco tengo una respuesta como tal. Entonces, que yo recuerde, o sea, porque al final, o sea, la manera, por ejemplo, en la que yo aterricé allí, o sea, fue, am, llegué en septiembre y me llamaron de mi orquesta, que no era mi orquesta por aquel entonces, para hacer un concierto en octubre. Entonces fue llegar y me pusieron ahí. Y y fue complicado, porque claro, es un sonido distinto, como estamos diciendo, y es una manera distinta de tocar y lo más importante para mí fue escuchar mucho, o sea, escuchar mucho y reaccionar rápido a lo que estaba pasando. El tema afinación y el tema, lo más importante es boquilla, yo creo, o sea, lo que de verdad cambia el sonido desde mi punto de vista y por lo que he podido experimentar probando boquillas, probando trompas y probando todo este tipo de cosas es con una boquilla que sea lo suficientemente grande. No, no tiene por qué ser tampoco enorme, tiene que ser lo suficientemente grande para que luego te pueda dejar soplar como tú quieres. O sea, técnicamente para la afinación quizá tocamos con la mano un poco más cerrada porque en Alemania o no sé si en Bélgica, pero supongo que se tocará con la campana bastante alta y se tocará con la mano Mm. muy abierta. Y allí no, allí es al revés, es hacia el cuerpo, la mano bastante cerrada. También depende de lo que estés tocando, pero en general por así decirlo. Y luego, afinación, o sea, yo como pienso, pues quizá intento implicar el labio inferior un poco más para tener más control y cuando pienso en cómo soplo todo más a la baja, o sea, literalmente hacia la parte baja de la boquilla, que esté centrado el sonido, pero es básicamente eso. Y luego es escuchar mucho, acostumbrarte. O sea, no es la única manera, o sea, no creo que no creo que tampoco sea conveniente para nadie, por ejemplo, si va a hacer pruebas por allí o si quieres estudiar allí, cambiar nada antes de ir. Es decir, o sea, tú tocas de tu manera, de la manera que te funcione y luego tú cuando llegues allí o donde vayas, ya irás escuchando, ya irás asimilando y ya irás cambiando según veas tú, más o menos. Y con toda esa experiencia y con ese tiempo que lo tienes que pasar hasta que te adaptes, al final es lo que te va a ir enriqueciendo y con lo que vas a poder ir aprendiendo para luego tú sonar como mejor puedas. Pero
al final tampoco hay tanta diferencia en el sonido. O sea, más que en el sonido como tal es con la manera de hacer las cosas. Y básicamente, o sea, solamente por el hecho de no tocar con la campana aquí arriba y con la mano tan abierta, ya cambia un mundo. Entonces, es la principal diferencia, diría yo. Y ahora que estás un poco más adaptado a ese estilo, ¿ves alguna ventaja o desventaja comparando un poco los dos Diegos, por así decirlo, el Diego británico con el Diego español? Pues no lo sé decirte porque, a ver, tampoco, o sea, como no es un cambio repentino, como es un cambio gradual, tampoco recuerdo cómo tocaba yo antes de ir allí, por así decirlo. O sea, a lo mejor sí que puedo escuchar alguna grabación o algo que tenga por ahí, pero tampoco hay tanta diferencia. O sea, más que una diferencia de la manera de tocar, yo creo que mi manera de tocar es la misma, pero lo único que cambia es que ahora, a lo mejor hago las cosas de forma un poco distinta. O sea, es más de cómo tú toques, es estilísticamente de las decisiones que tú tocas. Pues, por ejemplo, el fuerte que no es estridente, aunque se toca muy, muy fuerte allí. O sea, también dependiendo de en qué orquesta sí que hay una tradición de trompística de tocar muy, muy potente y con muchísimo volumen. Pero quizá no se busca... O sea, es más las propias decisiones de según estás tocando o estás en un ensayo, el cómo vas haciendo una cosa u otra, lo cual también viene dado, pues, por ejemplo, en viento madera se toca de una manera distinta, en las cuerdas se toca de una manera distinta y luego en cada orquesta se toca de una manera distinta. Por ejemplo, en mi orquesta las cuerdas intentan buscar un sonido un poco más redondo, empastando todos. Por ejemplo, en London Symphony se busca lo contrario, que las cuerdas son muy individualistas, lo cual funciona espectacular también y son mucho más virtuosos y tienen una manera de tocar más echada para adelante, por así decir. Entonces también todo eso, dependiendo de la orquesta en la que estés tocando, también te influyen en cómo vas a tocar el siguiente pasaje o en cómo lo vas a enfocar, por así decirlo. Entonces tampoco sé decirte si hay alguna diferencia o no. Yo creo que es más ese proceso de cómo vas aprendiendo a hacer las cosas y cómo esta nueva perspectiva, según lo que tú escuches, te puede cambiar también la manera Sí, a fin de cuentas, absorber, tocar. ya está. Claro. Es lo O sea, que es tiene. escuchar y estar muy, muy atento y siempre intentar escuchar y siempre intentar reaccionar muy rápido, según lo que tú estés escuchando también. Vale. Pues muchas gracias, Diego. Te deseo mucho éxito. Sí. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Alejandro. Pasamos ahora a Hugo Santiago. Buenas, ¿se me escucha? Hola, Hugo. ¿Qué tal? Bueno, Diego, Perfecto. encantado, de verdad, un placer. Mira, me van a perdonar a todos, Sherezade y David. Tengo varias preguntas. No pasa Es que nada. me surgen muchas y como no sé si me van a dejar dos veces preguntar, pregunto una. Varias Según te preguntas. portes, ¿eh? Vale. ¿Tenéis ayuda en plan psicológica en las orquestas? ¿La proporcionan? ¿Lo tenéis que buscar por otra parte? Por No, otro lado. Bueno, sí, contéstame. no hay nada. O sea, tenemos taquilla, ya está. En el auditorio tenemos taquilla y luego hay un camión que lleva los instrumentos de un sitio para otro, que es maravilloso. Y ya está. Aparte no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. O sea, a lo mejor hay orquestas que sí que tienen seguro privado de salud. Ayuda psicológica, que el que tengas al lado no sea un cabrón, básicamente, ¿sabes? Es la única manera y de poder hablar las cosas. Yo, por ejemplo, tengo mucha suerte con mis compañeros que, por ejemplo, de hecho, ahora estos meses pues que es lo que es y que nadie sabe lo que hacer, pues hacemos reuniones por aquí por Zoom y nos tomamos una cerveza y cosas así por el estilo. De la propia orquesta ni fisioterapeuta, que habría que tenerlo porque es fundamental, ni ayuda psicológica ni nada, o sea, no. Luego, como has dicho antes de lectura a primera vista, que es súper importante en Inglaterra, ¿tienes algún método un orden en el que seguirte para leer cada una de las partituras que tienes? Aparte de, me imagino, de conocer la obra anteriormente o escucharla primeramente. Aparte de conocer la obra, o sea, lo que decía antes es que, por ejemplo, cuando no hay tiempo para estudiar tú con la trompa, una obra yo encuentro mucho más útil, de hecho, escucharla con la partitura y saber, porque de hecho muchas veces estás estudiando y no sabes ni a qué tempo va, no sabes ni con quién estás tocando y al final no vale de nada. Entonces, una vez sabes
en qué contexto va cada cuestión. Luego, cuando estás leyendo, al final es siempre lo mismo, por así decirlo. O tienes algo tipo Haydn Mozart, que es agudo, más o menos articulado y que tienes que sonar bastante clarito, o tienes un solo que es cantable legato, o tienes que tocar fuerte. Entonces, al final, yo por lo menos, según voy leyendo, ya voy compartimentando, voy anticipándome a lo que viene y ya puedo más o menos intuir en qué estilo tengo que tocarlo, con qué sonido, con qué articulación. Entonces, a mí eso me ayuda bastante. O sea, como tener 4 o 5 sets de herramientas distintos o de sonidos distintos, como quieras llamarlo, para irte anticipando a distintas situaciones. A ver, eso es leyendo. Lógicamente, luego después, pues, puedes tocarlo de una manera, no te gusta cómo funciona, puedes probar algo más, pero yo creo que sí que es importante tener como un escáner de la propia parte cuando estás leyendo para poder intuir más o menos cómo tiene que sonar lo que tienes que tocar dentro de 20 segundos o 30 segundos, lo que sea. Luego, el tema de la grabación de banda sonora, ¿es asequible? ¿No es asequible? Estando allí, Abbey Road. ¿A qué te refieres asequible? Si, por ejemplo, tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de poder grabar algo. Sí, Más sí, o o menos sea, difícil, complicado. es, es una muy buena pregunta porque es un tema, de hecho, que la mayoría de los músicos tampoco conoce cómo funcionan dentro de la propia ciudad. Entonces, um, la forma de la que funciona es que, aparte de las orquestas, por ejemplo, como London Symphony, pues que ha grabado Star Wars, ha hecho muchas otras películas, aparte de las propias orquestas, que sí que se las contrata para hacer grabaciones, después hay 3 organizaciones, como 3 empresas, por así decirlo, productoras, como lo quieras llamar, que básicamente, o sea, lo que es una oficina y tienen a 5 o 10 personas trabajando y esas personas son las que se ocupan de montar una orquesta. Entonces, pues a lo mejor una productora de una película quiere grabar una banda sonora y llama a esta persona X para decir, mira, necesitamos grabar esto, y esa persona se encarga pues de contratar un estudio y de contratar a los músicos. Entonces, dentro del propio mundo musical de Londres y de las orquestas es algo completamente aparte y que está muy limitado a mucha gente que solamente hace eso porque económicamente se cobra mucho más que en la orquesta. Y entonces es como, por así decirlo, un mundillo aparte. O sea, yo dentro de esas grabaciones que no son dentro de las orquestas, que es un poco más el club selecto, por así decirlo, he hecho 2. O sea, casi no he hecho nada con ellos. Y básicamente o sea, vas allí y no conoces a nadie, prácticamente. O sea, en cuerda nadie está en orquesta, es gente que tiene sus grupos de cámara o que es profesor o que tiene ya una carrera más avanzada, por así decirlo. Y después en viento y en metal cambia también un poco porque pues, son sobre todo solistas. O sea, por ejemplo, en la mayoría de las películas que vemos y que oímos, a lo mejor la sección de trompas son 6 8 trompas y lo más probable es que los 6 o los 8 sean todos solistas de las orquestas. Entonces, hay como bastantes estamentos de decir a quién se llama, a quién no se llama, y es bastante complicado. Es muy, muy complicado entrar en esos. Pero bueno, tampoco es imposible. Lo que es complicado es mantenerse haciendo ese tipo de trabajo, básicamente. Entonces, pero bueno, sí que es interesante porque o sea, porque no se conoce. O sea, dentro de la propia ciudad hay muy poca gente que lo hace y no es fácil entrar. Y tocáis también a 442 y la lectura a primera vista es un poco más complicada, ¿no? Porque no has visto la obra en tu vida y no sabes ni cómo suena. Claro, pero la cosa es que estás grabando, entonces tienes oportunidades infinitas, por así decirlo, para que salga bien. Y luego aparte que no suele ser complicado, es decir, hay cosas que se escuchan en las películas, por ejemplo, algún solo de trompa infame de bandas sonoras que son referentes, pero de todo el volumen de lo que se graba, la mayor parte, yo diría un 90%, es muy fácil. O sea, no hay ningún problema para leerlo a primera vista. Y luego, aparte, afinación creo que sí, creo que es 440 igualmente, pero claro, también depende de con quién estás tocando. Entonces, al final, no estás mirando el afinador, sino que estás intentando escuchar.
Y sí, o sea, sí que claro, hay que saber leer a primera vista, pero bueno, al final es acostumbrarte a cómo funciona el propio estudio, porque siempre es con un auricular, porque tienes un clic como un metrónomo para que para que todos vayan juntos, y con la película al final, entonces es un poco distinto la forma de tocar y de acostumbrarte a ello, pero bueno, te acabas acostumbrando y no es tan complicado, o sea, no, sí que a lo mejor hay un 5% de las veces que es muy complicado y tienes que tocarlo y tienes que sacarlo, pero bueno, para que te hagas la idea, según el convenio, creo que por cada hora de grabación pueden utilizar un máximo de 5 minutos de música, no sé si son entre 5 y 10 minutos de música por cada hora que estás grabando. Entonces, al final, la presión de tocar en directo y de que tiene que salir bien a la primera no está, al final. Y luego, por la forma en la que las partes están escritas, la mayor parte de las veces, por ejemplo, y cómo se consiguen esos sonidos enormes de las bandas sonoras, es que tienes a 8 trompas tocando un unísono al final. Entonces, por eso cuando vimos una banda sonora tan espectacular y dices, madre mía, ¿cómo suena así? Y luego voy a ver un concierto y no suena así. Es por eso, por cómo está orquestado. O sea, por ejemplo, para que te hagas a la idea o sea, de metal, para una película suele haber quizá 3 trombones tenores, 1 o 2 bajos, contrabajo, cimbaso y tuba en una película grande. Entonces, claro, por eso tienen todo ese rango de sonido enorme que luego lo escuchas, por ejemplo, Avatar o una película de estas, que los que lo escuchas y dices, madre mía, ¿cómo puede sonar esto también? Es por eso, ¿sabes? Es trampa, es trampa todo y todo se hacen muchísimas tomas y aunque es gente que es impresionante cómo se toca y a la primera vez sale perfecto, o sea, es un proceso bastante tedioso de otra toma y otra toma y otra toma y está grabando, entonces al final. ¿Y a ti te escuchan a tus compañeros con la claqueta? ¿En qué lado te lo ponen? ¿En el izquierdo o en el derecho? Depende, pues trompas en el izquierdo, pero bueno, también es según tú quieras. Entonces, vas a tener la claqueta y aparte vas a tener, quizá si hay algo pregrabado, por ejemplo, porque a veces no se suele hacer orquesta entera. A veces sí, pero incluso cuando se hace orquesta entera, se puede hacer una toma de toda la orquesta y luego se puede hacer una toma solamente de cuerdas, o luego una de vientos, luego una de percusión, luego metales. Entonces, también puede ser que te pongan alguna referencia, si es lo que se pregraba con el piano, o si hay coro, o si con un sintetizador, o la propia cuerda que ya ha tocado, te lo ponen junto con ese click que se llama. Y a veces ayuda, a veces no, a veces hay que estar pidiendo que suban el volumen de uno y que bajen el del otro. Pues es curioso. Y ya la última pregunta, no soy más pesado. No, que va, está bien. Hugo, te vamos a cobrar extra, ¿eh? Desde luego, no me vais a dejar que me meta más en conferencias. Mito, ¿el clima afecta o no afecta a nosotros? Sí, a los que tienen caña sí, a los demás. A ver, Pero pues anímicamente me refiero al tema de... anímicamente no cambia tanto. O sea, Londres no es como la gente se cree que es gris todo el día lluvia. Lo que cambia anímicamente es que en septiembre, o sea, a mediados de septiembre más o menos, a las 4 de la tarde es de noche. Entonces, eso afecta bastante. Después el clima tampoco hace tan malo. O sea, de hecho, pues ahora más o menos como aquí en España, que está haciendo calor en todos los sitios. Pero a mí lo que sí que me afecta más que el clima, por así decirlo, es las horas de luz, que sí que se nota bastante diferencia. Entonces, se hace de noche muy pronto y se está sin ver el sol entre que es de noche y que está bastante nublado, pues a lo mejor desde septiembre hasta febrero. Sí, es bastante complicado, pero bueno, o sea, no es horrible. O sea, si fuera más al norte, en Manchester o en Glasgow o en Finlandia, sería mucho peor. Así que tampoco. Genial. Muchas gracias de verdad por responderme tantas Gracias a ti. preguntas, de verdad, un placer. David, aprovecho y pregunto yo, ¿vale? Con respecto a lo que estás comentando, Diego, del el tema de las bandas sonoras y tal, se me ocurre, por ejemplo, me ha venido a la cabeza el tema de los musicales, porque, por ejemplo, en Londres es una actividad que también está muy, ¿sabes? ¿No? Desde hace muchos años siempre se ha Sí. sabido que Londres tiene mucha actividad en cuanto a esto, ¿no? Es una muy buena pregunta porque
ahí es como un poco el tercer mundo, porque está el mundo de las orquestas, el mundo de las grabaciones y luego el mundo de los musicales, que es completamente distinto y la gente se mezcla muy poco entre. Ah, No sí, sé. es como, Sí, son sí, o guetos, sea, ¿no? Ahí, son diferentes. como tres, o sea, sí que se puede ir de uno a otro, o sea, sí que hay gente que a lo mejor trabaja en un musical mayoritariamente, pero luego sí que tiene algún contacto y sí que hace algún trabajo de freelance con una orquesta o viceversa, pero están como un poco separados los tres, por así decirlo. Y, y no sé, bueno, no sé si tu pregunta es esta, pero, o sea, es completamente distinto, porque, por ejemplo, o sea, yo de los musicales no tenía ni idea hasta que un amigo mío que es trompista ha empezado a tocar bueno, empezó a tocar en uno como sustituto hace unos meses antes de que todo se separara. Y de la manera que funciona es que, por ejemplo, no sé si alguien ha estado, pero son orquestas muy pequeñas. O sea, para un musical a lo mejor hay 15 músicos y luego, pues, como va todo con micrófonos y con una banda sonora grabada también aparte y con reverb y se doblan las voces, a lo mejor hay un cuarteto de cuerda, dos trompas y luego un oboe, un fagot, un clarinete, una trompeta, un trombón y muy poco más. Y es totalmente distinto, porque al final es como que estás a medio camino entre una grabación y tocar en el foso y tocar en la orquesta y luego además que va todo con micrófono y con altavoz, entonces es bastante distinto. Y luego aparte que cada musical, o sea, por ejemplo, hay musicales que tienen su propia orquesta, que son los, pues por ejemplo, el Rey León o el Fantasma de la Ópera o Los Miserables o todos estos, y hay gente que a lo mejor lleva 30 años tocando lo mismo todas las noches y es su trabajo y se cobran muy bien y viven muy bien. Y es lo que hacen básicamente. Y son la gente que está fija y luego aparte pues de la manera que funcionan, porque claro, como son funciones que se siguen repitiendo y se siguen repitiendo y no ensayan, pues quizá pueden llamar a algún sustituto, pues por ejemplo, si tienen algún compromiso familiar para poder cogerse algún día libre, para poder tener vida aparte, porque están funcionan todas las noches y es el propio músico el que busca su sustituto y el que lo introduce en ese mundillo, básicamente. Entonces tú vas y el primer día no tocas, sino que te sientas con la parte para que sepas dónde va cada cosa y cada entrada y cómo funciona la propia función y luego ya te dejan tocar aparte. Entonces es totalmente distinto a cualquiera de los... Qué curioso, sí, sí. Sí. Pues nada, David, continúa con dando paso. Sí, tenemos a Alejandro y a Gustavo. Alejandro, ¿te parece que dejemos pasar a Gustavo? ¿Eh? ¿Vale? Venga, Gustavo, pues dale. Gracias, Hola, Alejandro. Gustavo. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un placer volver a verte. Mira, mi pregunta era, igual que en Estados Unidos, ¿no? Normalmente es verdad que las universidades funcionan ya con sus orquestas propias, donde se trabaja quizás mucho repertorio, ¿no? Yo por ejemplo, habiendo empezado en Galicia, ¿no? Con la selección de trompas que eran americanos, es algo que recuerdo mucho, ¿no? Que los fines de semana nos hacían ir y leíamos muchísimo repertorio que después vino muy bien, ¿no? Que es algo que Sí. quizás en España falta un poco, ¿no? Esa creación de más orquestas a nivel amateur o incluso en institutos, colegios incluso, Sí. y que la gente, aun siendo amateur, ha leído mucha música, ¿no? Supongo en Inglaterra, cuando el nivel, tal como estás poniendo, el nivel de tener que leer repertorio es tan alto, ¿hay algún tipo de entrenamiento previo? O sea, hay muchas orquestas de escuela, orquestas amateur, tipo lo que serían las bandas Sí. quizás aquí en España, ¿no? Yo creo que sí, sí que hay, pero es un poco distinto, porque allí cómo funciona la propia educación musical es que no hay conservatorio, o sea, no hay ni grado elemental ni grado medio. Entonces, tú si tienes suerte, y cada vez menos, y por eso está habiendo muchos problemas ahora, porque se está viendo que el nivel está bajando mucho, no se sabe, y conozco, o sea, muchos de mis compañeros que dan clases están preocupados, no se sabe si es porque es con toda la crisis del 2008 se dejó de dar clases de música en las escuelas y ahora el nivel está bajando mucho de la gente que entra en los superiores porque es la primera educación reglada musical que hay, porque aparte sí que hay un estándar
de grados, pues va desde el grado 1 hasta el grado 8, pero es voluntario, tú no lo tienes por qué hacer y lo haces con un profesor privado. Entonces, antes en las escuelas sí que había, pues a lo mejor, un profesor de violín, un profesor de trompa, como en un conservatorio, como que estaba mezclado, pero bueno, también depende de la propia escuela si lo quieren ofertar o no. Entonces, yo supongo que cuando eso existía más, pues ahora sigue existiendo, pero mucho menos porque se ha recortado mucho en los últimos 10 años. Yo supongo que sí que habría más orquestas amateur. Entonces, luego, aparte de las propias escuelas, o sea, en Londres, por ejemplo, que yo conozca, porque Londres de la manera que está organizado es que es como una mancomunidad de varios municipios. Entonces, dependiendo del barrio que vivas, es como un municipio y tú pagas tus impuestos a un ayuntamiento distinto. Bueno, no tiene nada que ver, pero en cada municipio, por así decirlo, sí que hay orquestas amateur y sí que hay bastantes orquestas amateur. Entonces, no sé hasta qué punto la gente joven accede a estas orquestas o es más gente mayor que es amateur, pero yo creo que la principal diferencia es también luego cómo está estructurado el propio superior, que sí que se lee bastante, sí que hay muchos encuentros de orquesta y que hay bastante experiencia orquestal en ese sentido. Pero tampoco tanta como para aprender a leer a primera vista muy bien. Entonces, al final es cuando te lanzan al mundo profesional o nada si no te ahogas o te vas a pique, básicamente. Es la única manera. O sea, así como lo que es entrenamiento como tal, quizá la gente cuando estudia ya es más consciente de que tiene que ponerse muy en serio con eso y de que tiene que poder hacerlo, porque pasa que tienes conciertos, por ejemplo, el año pasado hicimos séptima de Beethoven sin ensayar, o sea, con un general y un concierto. Y yo no la había tocado nunca. Y tienes que llegar y tocarla. Y eso pasa. Y hay que hacerlo. Entonces, al final es la... O no te ahogas o te ahogas, básicamente. Muchas gracias. Y me alegro de verte también. Y que vaya muy Igualmente. bien. Un abrazo, Gustavo. Hasta luego. Venga, Alejandro, ¿preguntas? Me van Luego, a echar aquí otro ¿Qué que va, voy a tener hombre? que ¿Qué va? pagar por extra. Que te iba a preguntar una cosilla, porque me ha surgido con el tema que ha dicho Hugo. Y es que estando en Abbey Road y sabiendo que Inglaterra ha tenido varios trompistas y varios grupos de rock, de pop, que han metido trompa, incluso secciones de trompa dentro de ese mundo, que no es ya sinfónico, orquestal. ¿Has probado tú estar en esos mundos o sabes si todavía a día de hoy hay, por ejemplo, te lo digo porque Alan Civil es famoso también por el pedazo solo que se marca en No for One de Paul McCartney, que ahora está el Charlie también de ellos. Alan Civil y luego también Jeff Bryant, porque no sé si lo has visto, hay dos versiones de esa canción, que es cuando se grabó por primera vez y luego cuando Paul McCartney hizo la película de No for One, que es Jeff Bryant. Y sí, y es buena eso fue pregunta por las versiones también, porque la que está circulando es la del Fa sostenido, que es la versión también de 2009, creo que Sí. recordar, y en el 1966, que es la primera vez que lo graba Alan Civil, está en Fa mayor. Entonces pues, Sí. es un medio tono un poquito más bajo, más ajustado a nosotros. Sí. Pues, o sea, si has visto el vídeo, porque en el de la película se ve que llega el trompista que está montando en el estudio, ese es Jeff. Y entonces, ese día, él llegó tarde. Entonces los productores que lo estaban grabando dijeron, qué buena idea, entonces vamos a luego simular que llegas tarde otra vez y así porque se le ve montando la campana sin calentar nada y se pone y toca y suena espectacular. Y el vídeo, si alguien no lo ha visto, está en YouTube y es increíble. Y tuve suerte de que fue uno de mis profes. Pero aparte de eso, desconozco completamente si se siguen haciendo ese tipo de cosas y yo creo que es bastante puntual. O sea, sí que habrá gente freelance y sí que habrá gente que ha hecho este tipo de cosas recientemente, pero no lo sé. Sinceramente no sé si se sigue haciendo y si se sigue haciendo yo creo que es algo bastante puntual. O sea, que
¿Y tú alguien que tenga suerte personalmente de que has le llamen. experimentado a la trompa en otros campos? Por ejemplo, el jazz, que ahora está también Nada, más de moda, nada, o la música cero, folclórica inglesa o algo, nada, ¿no? cero, cero. O sea, lo desconozco completamente, no tengo ni idea. Ah, bueno, entonces Tampoco sabía por dónde empezar a buscar cosas, sinceramente. Pero bueno, sí que es interesante, la verdad. bueno, y ya para terminar, como anécdota, es verdad que habías dicho que llegó tarde el trompista, pero hay que decir que Paul McCartney en verdad tenía un poco relación, amor-odio con la trompa, y cuando hizo ese solo y demás, cuando lo grabó el trompista, le Sí, dijo de grabar una segunda vez porque decía, está bien, pero se puede mejorar, aunque lo había hecho bordar. Y de hecho, la grabación lo que se utiliza es la primera versión, no la segunda. claro. Sí, Le sí, 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 puteó un sí. poquillo al trompista. Sí, 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 sí. No, es una pasada. Si alguien no ha visto ese vídeo, por favor, que lo busquen porque es espectacular. Y los Beatles utilizan bastante la trompa, y por ejemplo en Yellow Submarine también, y incluso Frank Zappa utilizaba trompa, secciones enteras de trompa, una sección Creo entera. que, creo que sí que hay. Creo que sí que hay alguna foto por ahí, no sé dónde la he visto. Voy a intentar buscarla porque es una foto que está básicamente Paul McCartney y está con todos los trompistas y con Sí, los la verdad trompistas es de una que eso, sesión y él está sujetando la trompa. O sea, no sé si él tocó algo, pero sí que tiene bastante relación. Sí que está bastante en los relacionado. años Sí que, sí, 70, 80 hubo un boom sí, de la trompa en el rock en sí. Inglaterra, y la verdad que Y es luego ya, y una luego ya pena cayó. que Pero bueno, se que decayera, pero bueno, claro. ojalá resurjamos y podamos Ojalá, ver a la ojalá, gente estaría la bien. trompa en otros mundos. Perdón. Estaría súper bien. Pues ya está, muchísimas gracias, ya no molesto Nada, más. nada, gracias a ti. Un abrazo. Bueno, y tenemos a Adrián. Cuando quieras, Adrián. Hola Diego, ¿se me escucha? Hola Adrián, sí, ahí estás, ahí estás. Hola. Hola, mira, ¿qué tal? Mira, que te quería hacer un par de preguntillas sobre un poco en general sobre la cultura inglesa, sobre cómo lo has llevado para adaptarte tanto fuera como dentro de la orquesta, y luego sobre lo que has comentado de lo de tener suerte de no tener un cabrón al lado. ¿Cómo lo llevas cuando te toca sentarte al lado de un cabroncete o de alguien que no te lo está poniendo fácil y en general toda la convivencia con la orquesta y con los compañeros de sección? Pues es muy buena pregunta y voy a empezar respondiendo a esta primero, porque por suerte, o sea, bueno, como somos todos trompistas, todos sabemos lo que hay y sabemos que es muy complicado y sabemos que es difícil y cuando alguien lo está pasando mal, sabemos lo que hay y sabemos que se puede tener un mal día y sabemos todo este tipo de cosas. Entonces, por suerte y por lo que he podido experimentar dentro de lo que son trompistas, no hay nadie que sea muy cabrón. Pero bueno, con otras secciones sí que siempre va a pasar, siempre va a haber alguien o que ponga mala cara o que diga o que haga algún comentario, ese tipo de cuestiones. Y la única manera es tú hacer lo tuyo y es un buen incentivo para tú practicar en tu concentración y que no te afecte y hacerlo como lo estabas haciendo y como tú creas que es mejor al final y concentrarte muchísimo. Es lo único positivo que se puede sacar. Porque aparte vas a tener que estar lidiando con gente o que es envidiosa o que hace comentarios que no son muy productivos o este tipo de cuestiones y es el día a día y lo vamos a tener toda la vida. Entonces al final hay que lidiar con ello y hay que aguantarse, básicamente. Ujú. Pero bueno, por suerte y en mi propia experiencia no me he tenido que sentar al lado de nadie que no me haya tratado bien. Así que por lo menos sí que he tenido suerte. Y, y yo creo que si a alguien le toca, que espero que no, la única manera es pues, ser lo más cordial que se pueda, ser muy diplomático y tú hacer lo tuyo, básicamente, y hacer lo mejor que puedas. Y si no gusta, pues, Pues ya está, pues lo que pues ¿qué hay. se le va a hacer? Y luego la pregunta sobre la vida allí, pues es buena pregunta porque es distinto en muchas cuestiones, o sea, pasando por el idioma y la propia cultura, que es también bastante particular, y el humor y la forma de las propias relaciones personales, que es también distinto. Es también un proceso de tú acostumbrarte. Entonces, yo tuve suerte de que antes de irme a vivir allí, ya había estado trabajando por allí, entonces ya también sabía un poco cómo funcionaba
pues todas las cosas del día a día, de los impuestos del supermercado, de estas cosas que al final hay que saberlo porque si no también te toman más tiempo del que es necesario, porque claro, lo que tienes que hacer es estudiar, tocar la trompa y el resto de las cosas, pues si te pueden llevar el menor tiempo posible mejor al final. Y es todo un proceso de acostumbrarse, básicamente. O sea, al principio, lógicamente, es un gran shock de cómo la gente se relaciona y cómo funciona un poco todo, pero bueno, al final tampoco hay tanta diferencia, diría yo. O sea, es más pues viviendo en una ciudad grande, pues siempre tienes que calcular con mucha antelación cuando tienes que salir de casa y estás todo el día con el Google Maps mirando qué combinación de trenes o de metros tienes que coger para llegar a un sitio, lo cual yo, por ejemplo, que ahora estoy aquí en casa en Valladolid, no tengo que hacer. Aunque estuviera trabajando, podría salir y podría ir básicamente y no tengo que estar pendiente de ese tipo de... Y eso es quizá el mayor cambio, acostumbrarse a los transportes y acostumbrarse a ese tipo de cuestiones que tampoco quizás estamos acostumbrados si no vivimos en una ciudad tampoco muy, muy grande, básicamente. ¿Y has notado tú mucha diferencia entre los compañeros en Inglaterra y en España? A ver, yo esto te lo pregunto porque, claro, que yo esto no te lo he dicho. Yo estoy estudiando en Londres. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Dónde estás? estoy en Trinity. Ah, vale, sí. Sí, Entonces, ¿conoces de a Kira, no? hecho, Que ha sí, sí, estado dando es clase. mi Sí, sí, sí. profe. Claro, 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 claro. Qué bueno, qué Y bueno. nada, y que te lo preguntaba por esto, porque el tema este, pues de cómo lo llevas tú, si me puedes dar algunos consejos para mejorar las relaciones, que no creo que las lleves mal, Sí. que no es por eso, pero un poco en plan, ¿cómo haces tú para intimar un poco más con los ingleses? Pues mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo perfecto porque Kira, tu profe, que yo toque de lo que toque, estoy al lado de ella Anda. siempre. Me costó un año empezar a hablar con ella. Y cuando conseguí Hostia. empezar es magnífico. O sea, es una persona súper interesante y es muy, muy, muy buena amiga mía. Pero claro, también es un caso particular. Pero bueno, aparte de eso, es, am, es complicado. O sea, también depende mucho de la persona con la que tengas. Lo más importante para mí ha sido el idioma, lo primero. Y luego también todo lo que es el humor, cuestiones de cultura popular, todo pues lo que se lleva mucho allí, que es el small talk, que es conversaciones que tampoco tienen ningún contenido, pues que estás hablando del tiempo o de deportes o de cualquier tontería que se lleva mucho este tipo de charla que no tiene poder practicarlo bastante y poder mejorarlo bastante, porque si no es imposible. Yo también cuestiones eso de cultura popular o de costumbres que también puedes incorporar y con las que también te puedes comunicar mejor. Y eso es con el tiempo y con estar allí. O sea, cuesta bastante hasta que te vas enterando de un poco de cómo se relacionan entre ellos. Pero Vale, vale. al final Perdón por la es... pregunta, que no tiene mucho que ver con No, la no, no, que trompa va, ni no, nada al no. O sea, pero final. es que es muy buena pregunta porque también me costó bastante saberlo porque yo también he pasado por ese proceso de llegar a este país que no conozco, aparte de ver 4 cosas en la tele, porque yo no había estado en Londres hasta que me fui. Bueno, sí que estuve una vez, pero bueno, ya estaba trabajando por allí. Y sí que es complicado si no tienes a nadie que te guíe un poco, que te pueda decir cómo funcionan las cosas o que tú te vayas enterando de la... No sé cómo lo notarás tú con tus compañeros allí en la universidad y cómo lo sientes, pero tampoco es Bien, fácil. no es Pero bueno, fácil, es es cierto, pero claro, se va llevando un poco y eso, pero es claro. cierto que lo que más veo es que yo me llevo muy, muy bien con el departamento de metal, sobre todo, hay mucho buen rollo, pero lo que veo que es difícil es intimar un poco, o sea, ya romper un poco la barrera del hola, ¿qué tal? Bien, tal, aquí. Es bastante complicado y es que tampoco tengo respuesta porque la gente es más individualista. O sea, ya lo verás en la propia ciudad, en el metro, todo el mundo va a su bola, nadie te mira y luego hay como un poco esta cultura porque, por ejemplo, aquí en España vamos por la calle y miramos a la gente, no estamos andando mirando al suelo y yo, por ejemplo, en varias situaciones he tenido gente que me llama la atención en el metro porque les estoy mirando y a lo mejor ni les estoy mirando y estoy yo pensando en mis cosas, solamente que no estoy mirando el suelo. Claro, Entonces, acostumbrarse a ese tipo de cosas es con el tiempo y también, pues poco a poco, espero que tenga suerte de poder hacer un grupo de amigos y de poder conocer a gente, pero bueno, ya por mi experiencia de estar
estudiando allí tampoco es fácil. O sea, no es fácil y la gente tampoco pone interés en hacerlo. O sea, no es... O sea, sí que tengo, a lo mejor de la gente con la que estaba estudiando conservo 2 amigos de los cientos de personas con las que coincidí esos 2 años. Entonces, al final, no es fácil porque todo el mundo es más individualista, la gente va a su bola. Y luego también, aparte de que todo el mundo que está allí probablemente ha nacido allí, tiene su grupo de amigos allí o lleva más tiempo. Entonces, claro, tú ya llegas y vas tarde. Entonces, hacer ese grupo de amigos es más complicado. Pero hay que intentarlo. Tampoco hay una píldora mágica para Sí, poder hacerlo. Es lo que hay. nada, pero solamente por conocer tu experiencia, tío. Claro. Nada, que muchísimas gracias. Y que Nada, que he igualmente. estado en muchos conciertos y bravo, tío. Muy bien, güey. Gracias, muchas gracias. A ver si nos Venga. vemos por allá cuando Bueno, pues, volvamos. ¿Tú eso es, cuando se estás pueda aquí en volver. España o estás por allá No, todavía? estoy aquí en España. Me vine el 19 Vale. de marzo. Qué Cuando bien, vi menos todo mal. el parque. Menos mal, Así que qué nada. suerte. A ver si te Bueno. puedo contactar un día y ya hablamos más tranquilo. Vale. Venga, Ojalá, venga. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ya no hay más manos ya levantadas. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Y si no, pues podemos ir cerrando esta videoconferencia. No sé si, perdona David, no sé si Luis quiere hacer alguna... Sí, eso mismo iba a comentar. Ay, Luis, ¿usted quiere perdona, comentar es que algo? por activarle. Ay, que no puedo. Ya me Ahora, Ay, espera. ¿Se Ahora. me oye ahora? Sí, ¿Se me oye? Ahora sí. Hola. Oye, pues nada, darle las gracias, Diego, porque ha sido muy interesante la charla. Muchas gracias. Yo no he tenido la suerte de estudiar en el extranjero, porque esa era mi ilusión. Yo cuando era pequeño, yo qué sé, me maravillaba de gente que veías, extranjeros que venían cargados con el instrumento a estudiar o a hacer cualquier cosa y decía, bueno, pero qué valientes son estos tíos. Y ahora veo que aquí también son valientes, porque aventurarse como te has aventurado tú, hay que echarle un par de eso. Y me ilusiona mucho de que la gente joven pues tenga tan buenas maneras personalmente y artísticamente, porque si uno no toca bien, en esos sitios no estás. Tú ya sabes que la competencia es grande. Yo, el mundo este de las grabaciones, aquí hubo una temporada de que también se grababa mucho. En mi época de esto, yo recuerdo en los años 70, me pasó como a ti. Yo del en Madrid 65 también a 70 EMI, no era estudios nadie. de la EMI en Madrid, claro. Estuve en la orquesta y en Madrid, sí, había mucha actividad. Y hice una grabación solo. Hice una grabación porque aquí funcionaba de diferente manera. Aquí había archimagas que decían, gente que iba buscando a la gente. Te metías en la rueda esa de las grabaciones y... Igual que allí ahora. Sí, y no, o sea, que funcionaba y lo que tú dices, se ganaba, vamos, yo, a pesar de que en la orquesta de televisión se ganaba bastante, yo casi ganaba más fuera que eso, porque haciendo películas y tal. Lo que pasa, el problema que hubo en España es que primero hubo un problema de que empezó a venir mucha gente de fuera. Luego hubo el boom de los instrumentos de teclados que hacían todo. Yo recuerdo de una vez poner, o sea, el sonido de trompa y grabar. Eso es mortal. Grabar junto con una máquina. Y además, hoy en día, a lo mejor se ha perfeccionado mucho más, no todo, pero claro, entonces era criminal. Y entonces era eso. El mundo de los musicales en Madrid también existe. Pero eso también, como tú has dicho, lo tiene acaparado otra gente y no tienen nada que ver. Entonces es muy interesante todo lo que has contado y yo recuerdo que, no sé qué, por qué años, porque nosotros creamos el primer grupo de metales que tuvo en España, lo creamos nosotros, la Orquesta de Televisión. Sí. Y vino el grupo de Philip Jones, que en aquel entonces era el Nova Más, toda la grabación y tal. Y recuerdo que vinieron a tocar Alcalá de Henares y el primer trombón era Freelander de esos. Y yo no sabía lo que era aquello. Y es que no estaba fijo en un sitio. Pero este tío
tocando como toca y no está en ningún sitio fijo. Ya lo visto es que allí funciona así la cosa. Aquí iba a ser un Claro. poco difícil, pero bueno, ¿Y qué es muy lo que bien. pasó Me ha allí? gustado mucho Muchas gracias. tu charla y a ellos. Quería preguntarle, ¿qué es lo que pasó en Madrid con todas estas, con estas grabaciones? ¿Por qué no se hacen más? ¿Cuándo acabó todo Bueno, esto? sí, eso terminó porque los técnicos eran muy malos. Los técnicos de grabación no sabían grabar, porque veías a un chico que estaba empezando a poner micrófono por aquí y por allá y tal. Yo recuerdo una anécdota que me pasaba, si el Serrat metía también siempre un par de trompas, un fagot, un clarinete, tal, porque el arreglista era un tal Miralles, el pianista, el que le hacía y tal. Y entonces lo metía siempre. Y ahí había veces que nos ponían detrás de la campana como un metal y tal para que vibrase al mismo tiempo. Bueno, un desastre. La cuestión es que estando grabando con Serrat, en Miralles grabamos, venga, a tocar, grabamos y ibas a oírlo y aquello era un desastre. Yo lo oí y digo, así me suena la trompa, me retiro. Y Claro. Miralles cogía al técnico y le sacaba. Dice, venga, y íbamos, Salvador Seguer y yo, de trompas. Venga, a tocar. Popó, tocábamos lo que era y enseguida llegaba y le decía al técnico, ¿tú oyes eso? Pues eso es lo que yo quiero oír ahí, y yo no lo Claro. oigo. Y no Y había así manera se de que... cargaron, y se te cargaron, porque vinieron, o sea, yo he hecho 2 grabaciones con técnicos de Londres. Una fue con Markevich, Igor Markevich, que hicimos una antología de la zarzuela de 5 o 6 long plays, o sea, mucho, Sí. grabando con ellos. Y estaba el técnico, o sea, el maestro no tenía ni que entrar a la sala de Claro. esto. Él dirigía y tal y cual, y desde decía, maestro, repita tal número, o Claro. ha quedado bien, tal y tal. Porque hay productor, hay un productor, hay un técnico. Claro. Y luego recuerdo otro anuncio, un anuncio para televisión de Renault, salía un caballo corriendo, haciendo florituras, y el Renault hacía lo mismo y tal. Y Sí. este es con Luis Cobos, el tal. Y vinieron también de Londres y pusieron allí los micrófonos y así sonaba aquello. Y eso fue, creo que la muerte Qué pena. de Qué las pena, porque claro, grabaciones, porque se hacía mucho, ¿eh? Y estaba también claro, para la porque televisión. Para la al televisión se final, hacía mucho, que iba Miguel Ángel Colmenero y yo íbamos, o sea, como él estaba en la Nacional y yo en la televisión, cuando no podía uno, iba el otro, o sea. Y se hacía claro, mucho, pero casi ha desaparecido de todo. qué pena, porque claro, en Madrid había estudios de la EMI, que es lo que era Sí. Abbey Road antes de esta compañía, entonces podríamos ahora tener allí en Madrid lo mismo prácticamente. Es una pena, pero bueno, es súper interesante escucharle con esas Sí. historias, porque claro, tampoco Sí, sabemos cómo... estaba Emis, Pavox, RCA, había Claro, había un montón muchísimas. de estudios, vídeos, sí. Yo, ya te digo, yo hacía pues 2 o 3 grabaciones a la semana. Es Claro, más, me puse a dar clase en Majadahonda sí, y me pagaban más que en el conservatorio. Y tuve que dejarlo porque, sí. claro, es lo que tú decías, entras en la rueda, a la segunda grabación que dices que no, claro, que va a Fuera, funcionar, al siguiente, fuera, claro, se queda al siguiente, claro. tal. Sí. A mí la primera vez que, vamos, aparte de eso del grupo de Philip Jones, fue con el flautista de Santander, es que no me acuerdo el nombre. Jaime Está Martín. en la... Exacto. Sí. Estaba en la San Martín de Fels, me parece, ¿no? Sí. Estaba allí y hubo una vez que hubo una baja en la orquesta de televisión y le ofrecimos la plaza de solista para venir. Y él es cuando estaba empezando a funcionar ya más seguido, ya lo he visto, Claro. no sé si se habrá casado con él, o la novia entonces era fagotista también, Sí, que funcionaba allí. su mujer Y ahora entonces, es solista de London Symphony, fagot. Sí que están casados, sí. ajá. Sí, además, yo recuerdo en aquel entonces lo que tú has contado antes, que venía la London Symphony
y decían, no, si la plantilla son 60 o 70, no son más. Los Claro. demás son que vienen de aumento y venían, tocaban unos sinfoniones de Brahms, con mucha gente y tal. Y decía, bueno, y además que vino 2 o 3 veces, porque entonces tocábamos nosotros en el Teatro Real y las orquestas venían allí al Teatro Real. Y Claro. siempre que venía, pues te quedabas a oír los conciertos. De hecho, lo que tú dices, cada vez eran unos trompas. O sea, casi nunca eran los mismos. Digo, bueno, pero esto... Y era eso, que Sí. muy bien. Me ha parecido muy interesante y no Muchas te he gracias. ido nunca a tocar, pero bueno, cuando estás en un sitio sí es que tocas muy bien. Si no, Muchas no gracias. tocarías. Muchas Y gracias. así, te deseo todo lo mejor del mundo y bueno, y para adelante. Igualmente, un saludo. Vale. Gracias. Muchas gracias, Luis, como siempre. Vale. Pues nada, bueno, la verdad es que llevamos prácticamente 2 horas de aquí de tertulia, de charla, muy a gusto, por cierto, digo. La verdad es que ha sido un placer una vez más, reitero esto, porque es verdad, nos has aportado conocimientos muy... Es algo diferente, ¿no? Porque el funcionamiento Sí. de Inglaterra, es verdad que aquí no nos llega tanta información, o por lo menos yo no tenía tanta información. Siempre nuestro referente ha sido más Alemania, ¿no? O el funcionamiento de orquestas alemanas. Y bueno, pues conocer todo esto desde una perspectiva, digamos, desde una persona que lo está viviendo día tras día, pues Claro. enriquece muchísimo. Entonces, pues nada, bueno, agradecerte de verdad que hayas estado hoy aquí con nosotros. Te deseamos lo mejor, que te vaya súper bien. La verdad es que eres muy joven, entonces supongo que tu proyección, vamos, y te deseo que, claro, por supuesto que tu proyección sea... Bueno, poco a poco. Sí, no, pero bueno, si ya con 23 añitos ya estás ocupando este puesto, ¿no? Y en esta orquesta, pues, bueno, simplemente eso, desearte lo mejor, que te vaya todo muy bien. Y nada, le doy paso a David y ya pues eso, nos despedimos hasta el siguiente miércoles, que tendremos Sí, el con miércoles. nosotros... Sí, David, te doy paso a ti, ¿vale? Nos cuentas... Vale, no, o sea, el miércoles que viene tenemos a 2 grandes compositores españoles que han escrito además para trompa, que son Óscar Navarro y Andrés Valero. Y luego el viernes tendremos con nosotros a Miguel Ángel Quirós, que es el catedrático del Conservatorio Superior de Sevilla y que durante muchos años fue trompa de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Así que 2 videoconferencias para acabar el mes de mayo muy interesantes también, así que os esperamos. Y nada, lo que te decía Sereza de Diego, que muchísimas gracias, que te deseamos lo mejor. A ver si pudiéramos conseguir que vinieras, cuando todo pase, que vinieras por Jaén unos días. Ojalá, yo Y encantado. pues Por mí. escucharte y que bueno, que pudieras darle clase a nuestros alumnos sería un placer. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos por estar una tarde más y nada, que te vaya muy bien Diego y el resto cuidaros mucho y muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por hacer estas conferencias que son súper interesantes y están muy bien, así por lo menos podemos vernos todos un poco y estar entretenidos una tarde y está súper bien, así que muchas gracias por lo que os toca también a vosotros. Muchas gracias, Diego, Gracias, por tus palabras. Muchas gracias. Nada, Y bueno, y como siempre, muchas gracias a todos los participantes por estar una tarde más de verdad con nosotros ahí apoyando este proyecto, que esperemos que podamos llevarlo a cabo durante mucho tiempo. Así es que, nada, pues lo dicho. Buen fin de semana, Diego, mil gracias y nos vemos el miércoles. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Acuérdate, David, de enviarme. Sí, yo te mando, Vale.